Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Segunda clase de este ciclo de capacitación del Partido Coalición Cívica Nacional. Estamos muy contentos con esta segunda clase, como estuvimos con la primera, estuvo muy buena. Yo no sé si la grabamos, Anto, no la grabamos, tuvimos desperfectos técnicos, fuimos mejorando. Esta vez parece que sí vamos a grabar. Hoy vamos a tener una clase, pero que tiene tres temas. Tiene tres temas que son tremendamente importantes para los roles del Estado. Vieron que hoy estamos, yo no sé si estoy en cámara, pero no importa, ahí los van a ver a los invitados, así que yo voy a estar ahí, no porque quedo muy alto y se me ve la mitad de la cabeza nomás. Ahí estoy. Hola a todos. Bueno, durante muchos años y sobre todo ahora estuvimos discutiendo qué tenía que hacer el Estado. No solamente si era chico, grande, si era lento, si era rápido, si hacía lo que tenía que hacer, si no, si sabía hacer, si no. ¿Qué es lo que queremos que haga el Estado? Entonces, un Estado sigue el rol que le queremos dar. Un Estado sigue el alcance que le queremos dar. Y para eso tenemos que saber qué es lo que lo queremos hacer hacer. Y además el Estado no es un solo Estado. Está el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales. Pero tienen que estar claramente definidas las funciones de cada uno de ellos, porque si no, nos chocamos entre todos. Perdemos recursos, perdemos tiempo, defraudamos a la sociedad. Y la otra cuestión es que además nosotros tenemos que hacer lo mejor o hacerle hacer lo mejor a nuestros estados siguiendo lo que nuestra constitución nos manda y el ordenamiento que nos da. Si nosotros no damos esa discusión, la política, las instituciones, el Congreso, las leyes, los poderes ejecutivos, lo va a dar la sociedad igual sin nosotros. Y eso es un debate desordenado. Nosotros tenemos que tratar de aportar a un debate ordenado. El debate en la sociedad es, yo diría, uno de los más importantes, pero el debate institucional y la toma de decisiones es la decisión final. Porque lo que va a hacer el Poder Ejecutivo lo va a decidir el Poder Ejecutivo, lo que va a hacer el Congreso lo van a decidir todos los representantes del pueblo y así sucesivamente. Para eso, nuestro Estado no puede dejar de tener varias cosas, entre ellas calidad en lo que lo hacemos hacer. Muchas son las cosas que debería hacer un Estado, muchas o pocas, según la concepción que querramos tener de nuestros estados. De eso se trata la definición de estas discusiones. Nosotros elegimos tres temas que creemos que son tremendamente prioritarios por lo significativo, por lo importante, por lo abarcador, muchas veces por lo conocido y algunas veces por lo desconocido, pero que tenemos que conocer. Elegimos tres temas dentro de las muchas cosas que un Estado tiene que hacer. Una es el empleo público. Piensen en sus barrios, en una mesa de café, en una reunión familiar, si no se, en la televisión, si no se discute el empleo público. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos, ¿para qué están los ñoquis? Los no, ¿dónde están? ¿Van, no van? ¿Saben hacer, no saben hacer? Bueno, para tener los mejores argumentos para esa discusión, hemos invitado a una persona que sabe enormemente, que tiene una experiencia tremenda y que la verdad que fue un placer trabajar con él, Maxi Campos Río, que es nuestro invitado de hoy, porque como les dijimos la primera vez, tenemos talentos propios, pero queremos talentos ajenos también, así que tenemos nuestros talentos propios, en este caso Fede y Cala, pero hemos invitado a Maximiliano Campos Ríos, politólogo, especialista en Estado, Administración y Políticas Públicas, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y tiene otras cosas más. Maxi, fuiste subsecretario, ¿no? Di- Ahora Maxi termina de decir todo lo que fue, porque fue muchas cosas. Fuimos compañeros de gobierno en el gobierno de Cambiemos Juntos por el Cambio, donde se hicieron bastantes transformaciones, nos va a contar, nos va a contar cuáles son las formas de encarar transformaciones del empleo público, que el empleo público puede ser uno de tus principales problemas o uno de tus principales aliados a la hora de transformar un país, una provincia o un municipio, pero queremos que además nos cuente no solo lo que sabe, lo que enseña, lo que nos puede explicar, sino la experiencia. Se llega al gobierno, se encuentra con un montón de gente. El segundo tema es otro tema que lleva muchas polémicas, que nos ha tocado tener que resolver, trabajar en el gobierno nacional y que nos tuvo también, nos tocó tomar posición en el debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son las empresas del Estado. Aerolíneas, trenes, agua,
la lanzadera de cohetes. Juan Calandri, que un día dijimos, che, la coalición cívica se tiene que poner a estudiar las empresas del Estado, cuántas son, qué tipo, cómo se organizan, qué servicios prestan, cuáles son las leyes que las rigen, cómo fueron en los 90, cómo fueron antes de los 90 con las privatizaciones, la ola de privatizaciones, qué pasó después con el kirchnerismo y qué viene ahora. Y la última de todas las explicaciones es, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Son un montón, no son todas iguales. ¿Qué hacemos? Unos dicen, vendelas todas, cerralas. Otros dicen, no, si no la Argentina no puede tener lo que quiere tener. Bueno, con Juan Calandri vamos a poder este, pensar un poco más eso, pero con conocimiento de qué está pasando. Y el último tema es un tema que es uno de los más importantes porque no solo atañe al sector público, sino que impacta en todos los sectores privados. Es decir, nosotros tenemos que organizar el Estado desde la política de las instituciones, pero pensamos en los ciudadanos. Pensamos en los ciudadanos, así como el empleo público piensa en cómo organizar el Estado pensando en los ciudadanos, las empresas del Estado dicen, che, pero yo tengo un objetivo que es el ciudadano al que le presto servicio. Las políticas regulatorias, que son las que Fede Eswin va a explicar, es algo del que en realidad se habla poco y se sabe relativamente poco. De hecho, es una de las capacidades estatales que todos los estados que supieron hacer las cosas las tienen entre sus prioridades. La Argentina no sabe ni qué es eso. No sabe qué es eso. Y es algo que en realidad hacemos todos los días. Regulamos todo el tiempo cosas. Ahora, como política en sí, no la tenemos organizada. Por eso nuestra calidad de política regulatoria es relativamente mala. Ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo mejorarla? Fede Wayne no los va a poder explicar. Así que yo no los hago perder más tiempo. Le doy la bienvenida a Maxi Campos Ríos y va a empezar su exposición. Gracias por participar en esta segunda clase de este ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Santo, amigos de la coalición cívica. Es un placer. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre empleo público. Si podemos poner el PPT en la Filmina 1. Cuando hablamos de empleo público, en definitiva, ¿me escuchan bien? Es un tema que, como decía Fer, se discute en bares, se discute en partidos políticos, se discute en los medios, pero básicamente siempre que se habla de empleo público se está hablando, por lo general, de cantidad y no de calidad. Y creo que cuando se discute acerca de empleo público, se discute siempre sobre la base de suposiciones, creencias, ideología o posiciones asumidas en el marco de la tan conocida polarización política. ¿No? Digo, pasamos sin ningún tipo de tránsito de cordura entre el Estado te cuida y la motosierra. Y en el medio hay una narrativa ausente, hay propuestas ausentes, hay cuestiones muy, pero muy simbólicas que se introducen incluso a partir de este nuevo gobierno, que son realmente menores a la hora de discutir el empleo público de un país como la Argentina, ¿no? Digo, esto del examen de ingreso, ¿no? Que salió hace poquito a raíz de la ley Bases, ¿no? Digo, es algo que ya existía, ¿no? Digo, estamos hablando de cosas que quizá pegan mucho para la dinámica de comunicación polarizante, pero que después cuando uno pone en definitiva manos a la obra es algo bastante complejo. O sea, te diría que es más una operación con bisturí, ¿no? Y con un plano bien delimitado que con una motosierra, ¿no? Entonces, un poco mi idea que tiene que ver con algunos estudios que vengo haciendo hace unos años ya, de la experiencia que he tenido en el Estado Nacional, pero también como objeto de investigación desde la academia, es tratar de darle una racionalidad en el marco de lo que se conoce como políticas públicas basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir esto de las evidence-based policies? O sea, políticas públicas basadas en datos. Si vamos a discutir el empleo público y lo quieren hacer solamente de la perspectiva cuantitativista, perfecto, discutamos empleo público. Pero parémonos arriba de los datos, ¿no? Teoricemos, contabilicemos, hagamos proyecciones, seamos serios, veamos el relevo que hay, las altas, las bajas, las modificaciones, y armemos un plan. ¿No? Un plan ya ni siquiera como partido político, como facción, como agrupación, como alianza, ¿no? Un plan como país. No hay ningún país del mundo desarrollado que no tenga un servicio civil profesional. Ninguno. No hay ningún tipo de posibilidad de que la Argentina se convierta en un país desarrollado sin un servicio civil de calidad. Siguiente, por favor.
Y esto tiene que ver en algún punto con tratar de em, repensar la dinámica. A ver si podemos ahí engancharlo. Si no, pasarlo para abajo, no hace falta poner pantalla completa. Ahí está. Entonces, hablar del empleo público en algún punto es hablar del Estado, ¿no? El Estado tiene como una serie de dimensiones. Uno tiene que ver con la estructura, con cantidad de ministerios, ravioles, secretarías, subsecretarías, direcciones. Una tiene que ver con la burocracia. Cuando hablamos de la formación del Estado y la creación del Estado en los últimos años, podemos decir desde los últimos 40 años de democracia o de los últimos 100, de los años que querramos, estamos hablando de un proceso histórico de centralización del poder político y después de descentralización. Todo esto fue en algún punto generando una serie de reformas que fueron colisionando a lo largo de los años, ¿no? Y que fueron transformando profundamente la morfología, los roles y la forma en la que se fue incorporando empleo público en la República Argentina. Obviamente, en los últimos 40 años de democracia hemos convivido con un sinnúmero de teorías que sustentaron de manera ideológica o de manera técnica, ¿no? Cómo se ordenaba el Estado y cómo se ordenaba la planta en la dotación del Estado, ¿no? Teníamos corrientes neobeberianas, clásicas de formación, después tuvimos corrientes neogerenciales en la época de Menem, tuvimos también, y hay que decirlo, en los años 90 una reducción muy fuerte que tuvo que ver básicamente con sacarnos gran parte de lo que eran las empresas del Estado, sobre todo YPF, que eso disminuyó bastante la dotación del empleo público nacional, pero también hubo mucha provincialización y municipalización del empleo público. Si uno ve el peso del empleo público en la economía en Argentina, va a ver que el peso del empleo público, a medida que fue bajando el empleo público del Estado Nacional, fue creciendo paralelamente a nivel provincial y a nivel municipal. Y esto es algo muy, muy poderoso y muy llamativo, ¿no? Cuando hablamos de empleo público, en la discusión general, en la calle, en la política, en los medios de comunicación, siempre se está pensando en el empleo público nacional. Es mentira. El empleo público, el peso del empleo público hoy está en las municipalidades y está sobre todo en las provincias, ¿no? Digo, ese es el gran, si se quiere, reclutador de empleo público. El Estado Nacional tiene una planta que ha ido disminuyendo y sobre todo se ha ido a descentralizados, desconcentrados, universidades nacionales, etcétera. Sobre todo lo que estamos hablando de empleo público civil. Yo no analizo el tema del empleo público denominado no civil, que serían los militares, etcétera, fuerzas de seguridad. Entonces, gran parte de los desafíos actuales tiene que ver con la necesidad de ordenamiento del empleo público, de planificación estratégica y lo que se conoce como el proceso de profesionalización del empleo público. Yo soy un convencido de que el gran problema del empleo público o del Estado en Argentina no es su tamaño, ¿no? Sino es la capacidad de hacer, ¿no? Digo, hoy el empleo público y el Estado en Argentina es un gigante invertebrado, o sea, no puede tomar decisiones de manera articulada en el conjunto de organizaciones públicas porque tiene la planta muy fragmentada, las bases de datos, las jurisdicciones, la normativa, las agencias, los ministerios, etcétera, etcétera. Sí, por favor. Uno de los grandes síndromes que pocos exploran es un concepto que acuñó Oscar Oslak, mi, mi gran padrino en esto del estudio sobre el Estado, que tiene que ver con el síndrome de sobrafalta. ¿Qué es el síndrome de sobrafalta? Es que en el Estado argentino, sobre todo, uno de los grandes procesos de regularidad tiene que ver con la ausencia de movilidad, ¿no? Horizontal. Existen dos tipos de movilidades en el empleo público. La movilidad vertical, que es la carrera administrativa, que es muy baja, hay que decirlo, pero existente, normada por el convenio colectivo de trabajo de los cualquiera, de los más de 60 que hay en el sector público nacional, y después la movilidad horizontal, ¿no? Que en Argentina es medio ridículo, porque un agente de planta permanente para pasarse de un ministerio a otro tiene que formar el jefe de gabinete de la nación. Lo cual imagínense en cientos de miles de personas que podrían, si vos sos economista y trabajás en el SENASA y de repente asume el ministro de Economía de la Nación y te quiere llevar a vos, es más fácil despedirte y recontratarte que te firme, o sea, es ridículo. Entonces, esto termina generando una muy poca movilidad, una muy poca flexibilidad, es un ente demasiado rígido y genera esto que se conoce como el síndrome de sobrafalta. ¿Qué es el síndrome de sobrafalta? Que en algunas áreas del Estado Nacional se ha incorporado mucha gente y quizá para lo que es la dotación de necesidades operativas
sobra gente, pero después en gran parte del Estado Nacional uno va a diferentes oficinas y falta. Falta gente para hacer esto, para hacer lo otro, faltan perfiles informáticos, falta gente que te pueda trabajar con datos, que hacer una app, faltan perfiles jurídicos, faltan perfiles de muchas de las cuestiones que son sustantivas, ¿no? A la hora de gestionar lo público, no importa el área que sea. Siguiente, por favor. Tema técnico. Em, pasemos para adelante. Sí. Esto obviamente termina generando un proceso de rigidez que termina pasando dos cosas. En algún lugar donde sobra gente, eso construye una idea en el imaginario popular que termina repercutiendo en los medios de comunicación, en la narrativa política, como que hay un montón de gente que no labura, que es ñoqui, que está al pedo. Y después en los lugares en donde realmente hay que hacer cosas, ¿no? Digo, no hay capacidad instalada. Entonces lo que se produce es todo un fenómeno de tercerización, en donde la incapacidad del Estado termina siendo suplida por consultores externos, por empresas, por prestadores, ¿no? Que es un poco lo que aborda Mariana Mazzucato en el último libro, en donde habla de toda esta consultocracia, básicamente, que existe en el mundo, no solamente en la Argentina, porque claro, el Estado se ha vaciado de especialistas. Entonces, cuando hay que hacer cosas en serio, realmente no tenemos con quién hacerlas. Siguiente, por favor. Esto, en algún punto, termina generando un problema estructural, ¿no? A la hora de tomar decisiones y hacer transformaciones en el sector público. El problema del Estado no es ya si es grande o si es pequeño. El problema del Estado es que es un barco en donde el timón prácticamente no gira. O sea, ¿cuál es el problema del Estado argentino? Es la inercia organizacional. Al no tener capacidad institucional, capacidad estatal de direccionar políticas públicas, puede asumir un gobierno ultraliberal o ultrasocialista que la inercia del Estado hace que siga más o menos siempre igual. Y todas las cosas más o menos transformadoras en un sentido u otro que se quieran hacer, se tienen que hacer con gente de afuera, con consultoría, con un convenio de asistencia técnica, con lo que sea. Esto obviamente va contra toda la literatura y toda la evidencia empírica, ¿no? Digo, en algún punto la Carta Iberoamericana de la Función Pública que sacó el CLAD hace unos ya cuantos años, habla justamente de lo contrario, de integrar, de generar sistemas de decisión, sistemas de control, de generar desarrollos por competencias, de motivar y de fortalecer al sector público, ¿no? Digo, en algún punto eso es lo que genera, ¿no? Más previsibilidad en términos de políticas públicas. Si comparamos, no digo con la Dinamarca de Borgen, o con Suecia, o con Estados Unidos, comparémonos con el barrio, comparémonos con Perú. En Perú hacer política es una profesión de riesgo, o sea, o sos presidente de la nación, o terminás en cana o terminás con un tiro en la cabeza. Es así. Ahora bien, claro, ahora pasa todo eso y la economía y la macroeconomía sigue. Acá se resfría, no el ministro de Economía, el subsecretario de Planificación Económica y colapsa la economía argentina. Colapsa. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de puestos directivos de lo que se conoce como la alta dirección pública que sean estables, ¿no? Viene un nuevo gobierno, arrasa con los cargos de gestión de alta dirección pública, porque nunca han sido concursados. Entonces, claro, de repente, en la lógica histórica de la República Argentina, que Milei viene a romper porque ni siquiera ocupa los cargos de alta dirección pública, ¿no? Terminan cambiando hasta el director de sumarios de un ministerio. Y bueno, necesitas al tipo que te junta los votos para hacer sumarios en el ministerio. ¿No? Te puedo entender que lo nombres subsecretario, secretario de Estado. Ahora, el tipo que te liquida haberes, el tipo que te hace sumarios, el tipo que está en logística, no necesitas que sea uno de tu ideología, no importa, necesitas que sepa hacer su laburo. Siguiente, por favor. Eso, en algún punto, termina mellando la capacidad institucional de hacer transformaciones del Estado. En empleo público, durante el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, se hicieron bastantes avances en la idea de empezar a ordenar toda esta maraña de datos de empleo público y de empezar a ordenar para planificar empleo público, ¿no? Que en algún punto no se podía ni siquiera planificar. Hubo tres productos de los cuales yo participé en varios de estos. Uno fue el armado de la base integrada de información de empleo público en el año 2017. Después se armó la guía metodológica para el análisis y planeamiento de dotaciones para ver qué tipo de tareas se requerían en cada una de las reparticiones. Y después yo como director de investigaciones del INAP armé el informe trimestral de empleo público para bajar toda esa narrativa económica incomprensible a una cuestión mucho más sencilla de comprender para no solamente poder tomar decisiones para la adentro, sino para promover una discusión informada,
¿no? Que la gente pueda entender, che, bueno, ¿dónde, cómo hacemos? Digo, que empiece a subir el nivel de la deliberación pública. Obviamente, este trabajo se viene consolidando en términos de empleo público ya a partir del año 95 con Menem, con la creación del CIRU. Después se hicieron, esto es muy técnico, se hicieron una serie de procedimientos que terminan centralizando y ordenando los procesos de consolidación de información, no solamente estadística, y que también van abrevando en otros sistemas, como el legajo único electrónico, la gestión documental electrónica, que termina abrevando en esto. Esto obviamente termina chupando datos de muchos lugares porque antes la consolidación del dato era muy inexacta, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando un periodista habla, hace una nota sobre empleo público, ¿qué te cita? Te citan las estadísticas del CIPA, ¿no? Pero CIPA son quiles dentro de quit. Entonces, de repente, por ejemplo, cuando yo comparaba los datos de la BIEP contra los datos del CIPA, ahí me daban que, por ejemplo, el sistema penitenciario federal para CIPA tenía, no sé, 8.000 empleados públicos más. ¿Cómo puede ser? No son 800 u 80, son 8.000 personas más. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, CIPA, como tomaba quiles dentro de quit, metodológicamente, te tomaba a las personas que estaban privadas de su libertad, ¿no? Que hacían alguna actividad en un sistema penitenciario federal y que el Estado les retribuía económicamente, porque si no teníamos un modelo esclavista. Bueno, pero no eran empleados públicos. ¿No? Está claro, no eran empleados públicos. De repente, CIPA lo que hace también, y esto me toca a mí porque soy profesor universitario en varias universidades, es que si vos tenías una dedicación simple, por ejemplo en la UBA y otra en la UNSAM, te tomaba dos veces. Entonces, para el Estado Nacional eran dos empleados públicos, no eran dos empleados públicos, eran dos empleos públicos muy precarizados, ¿no? Una dedicación simple universitaria, estamos hablando de 130.000, 140.000 mangos día de hoy. Entonces, claro, si yo tenía 5 dedicaciones simples, que lo máximo que puedes acumular, eran 5 empleos públicos. Imaginen tomar decisiones con este nivel de caos en lo que es el proceso de consolidación de datos. Siguiente. Entonces, eso evidentemente fue mejorando y fue caminando. Llegamos al gobierno de Milei y todos conocemos la famosa metáfora de la motosierra y veníamos del Estado te cuida. Entonces, como que en algún punto es importante dar alguna discusión de tipo técnico acerca de qué se puede hacer con lo que hay. Y yo lo que propongo es la construcción de un modelo de equilibrio conocido como de dotación óptima. Siguiente. ¿Qué es un modelo de equilibrio de dotación óptima? Bueno, es algún tipo de ponderación matemática, que yo en su momento lo hice para la facultad con programación lineal, tomando la base de datos de empleo público. Acá planteo un modelo hipotético, para no pelearme con nadie, ¿no? Digo, supónganse que viene un presidente en la Argentina o presidenta que quiere reducir el personal en 20%, porque se supone que hace una análisis de dotación y dicen estamos excedidos en un 20%. Entonces, lo queremos reducir en 4 años. Tomamos la dotación actual, que sería X, ¿no? Y se busca una dotación óptima del 80%, es decir, X por 0,8. La reducción total sería 20%, que sería de X. Y podemos hacer estimaciones, podemos hacer proyecciones en función de conocer demográficamente la base de datos de empleo público. Podemos estimar que las jubilaciones es un 2,5% anual. ¿Por qué? Porque entendemos que la base de datos de empleo público es población bastante envejecida. Es decir, en 4 años es el 10%, que se va, ¿no? Sin sangre, solamente con el ANSES. Después tenemos un proceso de, podemos estimar, ponderado, en función de la evidencia, de 1,5 anual, ¿no? Entre muertes y renuncias. Siempre hay un porcentaje menor de personas que muere y otras que renuncian, ¿no? En 4 años un 6%. Y después supónganse que es necesario en algunos lugares donde sobra gente que no podemos rearticularla, hacer despidos. Pero queremos hacerle el mínimo de despidos. O sea, si esto fuera programación lineal, ¿no? O sea, minimizar la función. Si consideramos además nuevas contrataciones, porque la idea también es que un Estado que llega en algún punto, y por una cuestión también de relevamiento generacional, gente que se muere o se va, hay que también incorporar gente, por ejemplo, perfiles informáticos. Supónganse que no nos queremos zarpar y queremos hacer algo razonable. Queremos hacer un 4% anual de nuevas contrataciones, lo cual es bastante, ¿no? Es un 16 en 4 años. Si hiciésemos un proyecto más o menos así ordenado, no sería necesaria la motosierra. Es decir, para reducir el 20% de la plantilla, ¿no? E incorporar 16% en un proceso de 4 años, 4% por año, solamente bastaría con despedir 2,5 anual. Y podríamos elegir bien a quién despedir, haciendo evaluación de desempeño, viendo a personas que no están capacitadas o que ingresaron de manera fraudulenta, o personas que se terminan yendo porque consiguen otros laburos. Esto sería un modelo más o menos racional de pensar el empleo público. Ese gráfico es un gráfico que yo tomé en la época de Macri al final,
que tiene que ver con el informe trimestral de empleo público, que muestra cómo es la composición del empleo público a nivel nacional, como era hace 5 años más o menos. Fíjense ustedes, el 20% de entre 55 y 64 años. El 20%, o sea, está cerca de la jubilación, ¿no? La tasa vegetativa de recambio hace que eso va, en algún punto, bajando el nivel. Después adultos jóvenes entre 25 y 39 es el 30%, y adultos de edad intermedia, que son la mayoría entre 40 y 54 años, que ahora estaría 5 años más, es el 45% de la dotación del personal. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Este modelo matemático hipotético que yo armé es perfectamente aplicable a la República Argentina. Es perfectamente normal, posible y realizable planificar empleo público sin grandes alteraciones y manteniendo cierto nivel de profesionalismo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, necesitamos desarrollar planificación de algo tan importante como el empleo público de la República Argentina sobre los datos, sobre la evidencia. No podemos seguir tomando decisiones entre una visión paternalista, demagógica, populista del Estado, ni en un sentido ni en otro, ni para agrandar el Estado, ni para achicar el Estado. Necesitamos enfrentar los problemas estructurales del sector público, que es ¿qué hacemos con los lugares donde no tenemos capacidad instalada? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos contratando universidades? ¿Seguimos haciendo outsourcing con empresas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos perdiendo capacidad regulatoria en diferentes lugares porque no tenemos gente que labure y que sepa de los temas? Después tenemos que saber bien qué procesos tenemos que optimizar en el sector público y qué perfiles vamos a requerir. Quizás no necesitamos tantos sociólogos, politólogos, quizás necesitemos, no sé, informáticos, programadores, especialistas en diferentes disciplinas, geólogos, abogados necesitamos mucho, bueno. Y después finalmente, tomar decisiones, y ya con esto termino, basados en datos, nos permite mejorar la performance en todo lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Permite ordenar también un proceso salarial, ¿no? Permite generar incentivos para las partes paritarias, ¿no? Para los sindicatos y para el Estado empleador, la evolución de los salarios en relación a los salarios generales y en función de la economía. Digo, es un Estado, digo, obviamente, si vos tenés una dotación eh, hiperestimulada en cantidad, es muy difícil que puedas después subirle en términos de salario al convenio colectivo mayor, que es, por ejemplo, el CINEP. Si vos tenés 62.000 agentes en el CINEP, bueno, cualquier suba, por ínfima que sea ahí, te revienta la paritaria, ¿no? Digo, ahora, si vos tenés menos ahí, quizás podés subir el nivel salarial y acercarnos por lo menos al promedio de la región. Siguiente, por favor. Así que bueno, eso es un poco la idea. Perdón si me extendí un poco, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Preguntas, vamos a hacer una ronda de preguntas a medida que van hablando nuestros tres invitados para que se haga más dinámico y para que no nos olvidemos por ahí si tenemos dudas. Maxi habló de un montón de cosas, entre ellas la distribución del peso del empleo público entre los niveles de administración, la apertura de información, la toma de decisiones informada para poder tener un plan bien planificado, algunos hitos, esto que Maxi dice, la VIEP, nosotros estamos acostumbrados a hablar con siglas, es la primera base de datos integrada que tuvo el Estado argentino en los últimos años. Antes tenías que ir a buscar a 20 lugares distintos para saber qué había y dónde había. La comparación con la comparación con la región, las modalidades de contratación. Digo, pueden preguntar lo que quieran. Lo que sí tenemos que hacer es una gran transformación con esto. Esa transformación está en marcha, pero nosotros tenemos que decidir qué cosas tendríamos que proponer nosotros. ¿Dudas? ¿Algunos comentarios por allá que había? ¿Está todo clarísimo? Perfecto, buenísimo. Acá- a ver, Fede. Vamos a romper el hielo y a animarnos a preguntar. Eh, Maxi, yo te estaba escuchando atentamente y hay algo que pasa mucho en las dependencias del Estado, que es la dificultad de poder capturar talentos y retener talentos, que es uno de los puntos más difíciles porque, bueno, nos hablabas de la carrera horizontal, la carrera vertical, bueno, hay un problema salarial, especialmente en puestos que son estratégicos, como puede ser de alta formación científica o técnica o informática, donde, bueno, competís con
grandes corporaciones que tienen mejores condiciones laborales y o salariales. ¿Cómo lo ves esa cuestión? Muchas gracias, Fede. Es una pregunta recontra pertinente. Mira, el año pasado di una charla muy parecida en el INAP de España y la directora del INAP de España, que tiene un problema bastante similar, sobre todo la retención de talento informático, me preguntaba esto: ¿cómo hacemos para retener talento? Y yo le decía, mira, yo tengo compañeros, amigos del secundario, de la universidad, que trabajan en empresas informáticas, empresas de la economía de plataforma, y ninguno está más de 2, 3 años. No, la gente hoy, los pibes laburan por proyecto. Quizá deberíamos cambiar las preguntas. O sea, primero, ¿es necesario que el Estado retenga de por vida un talento? ¿O lo queremos retener solamente por un proyecto específico? Primera gran pregunta de investigación para la política. ¿No? Digo, eso no implica que si alguien quiere hacer carrera y quedarse todo el día en Estado, lo haga. Ahora bien, un tipo que viene de repente a hacer un proyecto, implementar, no sé, expediente electrónico en una provincia que no tiene, Santa Fe, por ejemplo, no tiene expediente electrónico, una provincia grande. Capaz que la implementación dura 2 años y lo necesitas contratar 2 años, es por proyecto. Ese talento no querés tenerlo, o capaz que él no quiere, quieres otra cosa, capaz que en 4 años hay que implementar, no sé, inteligencia artificial, otra cosa. Entonces, la primera gran pregunta es si vale la pena, si tiene sentido en la economía del conocimiento, en este tipo de sociedad, retener talento y pensar el cursus honorum laboral como se pensaba en la antigua Roma, ¿no? De ahí viene la palabra cursus honorum. Todas las magistraturas iban evolucionando, ¿no? Vos ibas de un lado a otro, hasta que eventualmente, si acumulabas mucho dinero, mucho poder, terminabas siendo senador. Y ahí ya eras viejo. De hecho, senado viene de senex, que significa viejo. Entonces, primera gran pregunta. Y segunda gran pregunta también tiene que ver con la rigidez del sistema, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, el CINEP, que es el convenio colectivo de los empleados públicos y empleadas de los ministerios, es excesivamente academicista. Fue pensado como una estructura que premia lo académico, pensada para otra época, para el siglo XX. ¿Por qué? Porque vos para tener una categoría A, para una categoría necesitas tener nivel maestría. Ahora yo te pregunto, ¿qué pibe que programa o qué piba que programa, no sé, en PHP o en algún tipo de lenguaje de programación tiene nivel maestría? De pedo tiene título de grado, ni siquiera tiene título de grado. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese convenio, le correspondería una C, que está por debajo de línea de pobreza. Entonces, claro, empiezan ahí a ver cosas raras, que es que te contratan, pero te dicen, bueno, no vengas. Entonces, primer gran problema que choca con la transparencia. Te contratan, pero te compensan con unidades retributivas. De vuelta colisionamos con la transparencia, porque hay discrecionalidad también ahí. Inventan horas extras que no se realizan. De vuelta, poco transparencia y en algún punto microcorrupción, pero bueno, justificada porque el sistema es tan perverso que lo tenés que hacer. O si no, le terminás diciendo, mira, te contrato para 5 días, pero vení uno, porque te estoy pagando en realidad de mercado uno. Entonces hay que pensar cosas que sean transformadoras. En algún momento, pasa que en Argentina tenemos problemas culturales, que es que en algún momento se pensó el perfil informático, se le daba como un plus informático. Ahora, ¿qué pasó? Echa la ley, echa la trampa. Le daban plus informático a todo el mundo. Era como un bono encubierto. Claro, o sea, trabajabas como data entry, plus informático. Y bueno, entonces tenemos un tema cultural. Yo creo que el problema de la Argentina, sobre todo en el sector público, no es de normas. Todo esto que se está diciendo ahora del examen de ingreso, todo eso existe. Es más, si vos te fijás en el boletín oficial, todas las designaciones de funcionarios de la alta dirección pública son por la vía de excepción y por 180 días, ¿no? Digo, la política no se da una discusión seria acerca de cuáles son los puestos políticos y cuáles son los técnicos. Suponete que el director nacional de la PSA es un puesto político, perfecto. Nombrémoslo subsecretario entonces, que no sea director. Ahora, de vuelta, el director de sumarios de un ministerio es un puesto técnico. Concursalo y ya está, no me importa si es de la coalición cívica, si es del PJ, si es del PRO, de la UCR o es esa partidario. Es así. Te conecto ese último comentario con una pregunta de Rubén Mansi de Catamarca que dice, ¿cómo garantizamos la lealtad administrativa por sobre la política? Es decir, siempre decimos, bueno, la administración pública o el empleo público están muy partidizados o politizados. ¿Cómo hacemos para que, a pesar de que cada uno pueda tener su este, conciencia política o su preferencia política, diga, yo trabajo para el Estado, no importa quién gobierne? Bueno, muy buena pregunta, sobre todo porque estamos caminando sobre los mitos y sobre gran parte de lo que es el acervo cultural de la política argentina. O sea, para mí, peor que la partidización de la burocracia es la incompetencia de la burocracia.
O sea, me da más miedo tener un montón de gente que no sabe hacer nada en el Estado que tener un montón de gente que son partidarios de otro partido político. O sea, en la literatura está muy estudiado el tema del patronazgo, el reclutamiento. Hay un libro clásico de Merrill Lynch que se llama Shop for the Boys, que es un estudio comparado en América Latina de técnicas de reclutamiento partidario. Ahora, si vos tenés que transformar, y cuando uno está en el Estado, cuando uno es funcionario, yo fui funcionario, los fierros que tenés para ejercer el poder son muchísimos, muchísimos. Tenés de evaluación de desempeño, tenés la capacidad de removerlo, de llevarlo de un lugar a otro. Digo, hay un montón de herramientas y de aplicar. Lo que pasa es que los funcionarios no saben tampoco cuándo asumen. Son muy verdes, son muy jóvenes algunos no tienen experiencia política, otros no tienen experiencia técnica. Digo, tenés bastante poder como sos funcionario. Entonces vos podés, por más de que tenga gente que quizá no tiene lealtad administrativa, vos podés apretar las clavijas. Lo que no podés hacer es transformar uno que no sabe a que sepa. Eso es muy difícil. Incluso podés convencer a los que no están convencidos. Ahora, educar rápidamente a alguien que no sabe desarrollar un proceso, que no labura por objetivos, que no tiene una cultura administrativa, que no tiene idea. O sea, eso es muy complicado. O sea, el problema del Estado argentino es un déficit de capacidad, no la partidización. La partidización, hay partidización en todos lados. Vos fíjate, si no, hay provincias que serían ingobernables. O sea, Catamarca mucho tiempo tuvo el PJ, mucho tiempo tuvo el radicalismo, se sigue gobernando. Chaco también lo mismo. Después de Rosas, 12 años, vino Capitanich. O sea, Santiago del Estero, digo, tenemos provincias que han sido gobernadas durante, no sé, Río Negro, por decir alguna. Río Negro, el radicalismo era la Armada Brancaleone. Después vino Soria y la gobierna, y después vino Valentina. O sea, eso no es un problema en Argentina, o por lo menos no es un problema general. Lo que es un problema general es el déficit de formación y capacitación. Tenemos gente poco profesional en el sector público, poco profesional. Y eso es un problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Hacer un comentario. A mí me tocó, como directora nacional de política socioeducativa en el Ministerio de Educación durante el gobierno, entrar en este proceso de dotación óptima. Y coincido plenamente con vos que no es un problema político. A mí me tocó me pusieron a liderar una dirección nacional con 400 empleados en educación, donde 399 eran todos militantes del kirchnerismo y de la Cámpora. O sea, y sin embargo, adentro de esa dirección había un montón de perfiles súper capacitados que están en el Estado. Creo que el Estado es una escuela que muchos que han seguido, digamos, su formación, han terminado con una formación impresionante. Como decís, hay perfiles que son irreemplazables, no importa el color político que tenga ni el pensamiento filosófico que tenga, son irreemplazables porque se han formado durante muchos años y solamente lo podés aprender adentro del Estado, no lo podés aprender en otro lado. Así que, nada, me acabo de dar cuenta que vos fuiste el mentor y el creador de este proceso de dotación óptima, que la verdad que fue espectacular. Bueno, pero fue espectacular, y la verdad que, bueno, nada, yo empecé con 400 empleados y terminamos en el 2019 con 85, así que el proceso, en la dirección al menos de política socioeducativa, se hizo bien, se cumplió. Gracias, María. Una pregunta que nos hace Tony Rivas de Tucumán y una pregunta que te hago yo. Ahí él nos pregunta por un caso particular que es los concursos para las direcciones nacionales, que fueron no sé cuántas, pero por ahí vos te acordás, se dispararon bastantes concursos. Obviamente no fueron todos a la misma velocidad, entonces algunos terminaron tarde en nuestra gestión y fueron tirados abajo, removidos en las gestiones posteriores. ¿Qué nos podés contar de eso, digamos? Porque tenés lo que se designa políticamente, que está bien designar políticamente, que lo hacen todos los países comparados. Digo, hay una capa de funcionarios que son designados con la gestión que empieza a gobernar, le pasa a los chilenos, a los argentinos, o a los uruguayos, o a los americanos. Otra que es designaciones por concurso, y después tenemos todo el resto de la estructura de administración del empleo público. Concretamente con la experiencia nuestra de cuánto se concursó, cuánto no se concursó, qué logramos, porque si eso lo puedes explicar sería algo importante. Y la segunda es hacer hincapié en esto que vos decías de el Estado tiene que tener un poco más de flexibilidad respecto de cómo se piensa la estructura,
porque hay capacidades y habilidades que no son academicistas, pero que tienen gran valor. Obviamente no por eso uno tiene que justificar cualquier saber o cualquier conocimiento para ponerlo arriba en un escalafón, pero a mí me llegó en ese momento en jefatura de gabinete, voy a contar una anécdota, me llega la Secretaría de Pesca y me dice, nosotros tenemos un gran problema con el escalafón porque todos nuestros inspectores de pesca, de carga, o sea, de todo lo que se captura en el mar argentino, nadie tiene más que el secundario completo. Nadie. Y tenían que verificar eh, cargas de 20 millones de dólares. Pero la formación técnica era experiencial, era de experiencia. Se habían criado en el puerto, sabían lo que era y no había reemplazo. Me dice, nosotros no le podemos pagar lo que el escalafón dice, porque están controlando 20 millones de dólares por barco. Digo, nada, eso es lo primero. Lo segundo es hasta dónde llegamos nosotros con cambios significativos que son permanentes, pero que casi nadie los logró hacer, como los concursos de la alta dirección. Es una muy buena pregunta. El tema de los concursos, creo que tiene que ser una discusión política muy amplia. O sea, hay que pasar una ley. Porque puede ser que venga un gobierno como el de Macri que te haga concursos sobre alta dirección pública. Se hicieron bastantes concursos. Como decís vos, la mayoría de los concursos se hicieron antes del último año. Vos, para que el concurso quede estable, tenés que dejar pasar un año de permanencia en el cargo. Si vos lo removés antes de los 12 meses, el concurso pierde vigencia. Pero ¿qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. O sea, vos podés concursar, suponete que concursaste un cargo, un director, ¿cómo era tu cargo? Suponete que concursabas en la dirección de política socioeducativa. Se presentaba ella, que ocupaba interinamente el cargo, se completaban 20 personas más. Suponete que ella lo ganaba, el cargo, o lo ganaba otra persona. Y suponete que pasaba el año. ¿Qué es lo que hizo el gobierno que vino después? El gobierno que vino después, por eso digo que es cultural el tema, no es un tema normativo. ¿Qué pasa? Cuando vos concursas en el cine, concursas una letra, que es la letra A, y concursas una función ejecutiva. La función ejecutiva está asociada denominativamente a un nombre. Suponete Dirección de Política Socioeducativa. Si vos le cambiás el nombre al cargo, al raviol, y se deja de llamar Dirección de Política Socioeducativa y le pones Dirección de Política Socioeducativa y Ambiental, por decirte algo, por decirte una pavada, automáticamente el concurso que ella tiene cae para la función ejecutiva porque ella concursó una función ejecutiva para un cargo que no existe más. ¿Qué es lo que le queda a ella? Le queda la letra A solamente, porque eso tiene permanencia, ¿no? Digo, pero queda como una empleada raza. Ganó un concurso y después va a ser empleada raza de un director que quizás seguramente sea interino, que es el que perdió en el concurso anterior. Entonces, es como que es un incentivo, y eso pasó mucho en el Estado Nacional. Muchos ganaron concursos, no se hicieron tantos tampoco, en rigor de hay que ser justos, se hicieron algunos, pero muchos ganaron concursos, y después cuando vino el gobierno de Alberto Fernández dijeron, bueno, listo, me pongo a disposición, y el que vino dijo, no, cambiamos todo, y al que ganó el concurso lo mandaron a un sucucho, ¿no? Lo que se llama ostracismo organizacional en la jerga académica, y quedó ahí tirado. Y las personas por lo general los que ganan concursos, son personas capacitadas. Entonces dicen, no, para hacer esto me voy, que encima ganas 2,50 y se van, se fueron a un organismo público. Lo peor aún, después terminan siendo consultores que le venden capacidad al Estado, contratados por eso. Entonces, como que es ridículo. Lo mismo pasó en los 90 con el proceso que por eso yo estoy en contra del retiro voluntario, con los retiros voluntarios en el sector público. O sea, ¿quién se te retira voluntariamente del sector público? ¿Los peores o los mejores? Los mejores, los que pueden conseguir laburo en el sector privado o en otros sectores públicos. Entonces, ¿qué pasaba? Se retiraban, el Estado se vacía de capacidad, te quedan los peores, literalmente te quedan los peores, y después el propio Estado tiene que subcontratar a un precio mucho mayor los que se fueron. Era ridículo, eso es ridículo, porque terminas creando un sistema de selección perversa. Y la otra pregunta, perdóname, ¿cómo era? ¿De qué era? Ah, perfecto. Y ya que vayan eso, si no lo seguimos con esto. Una última y pasamos a Juan. Se ve que el empleo público interesa mucho. Juan Teruel, esta rapidísima la hago. ¿Es posible aplicar este modelo de análisis a los gobiernos locales? El gran problema es que tenemos en nuestras ciudades respecto al empleo público. ¿Existen estudios en Argentina al respecto? Muy buena exposición, te dicen desde Córdoba, así que Sí, hace poquito estuve en Córdoba también. Sí, gobiernos locales sobre todo, porque ahí uno conoce mucho más la plantilla del personal. O sea, vos tenés la municipalidad, ¿cuántos empleados tenés? Bueno, tenés 200 empleados. Eso es la base de datos, cruda. Ahora, si vos, por ejemplo, para no generar ningún sesgo, anonimizás esa base y extractás algunos datos, por ejemplo, no sé, la edad que tienen,
vos podés generar una perspectiva, porque sabemos que hay, dentro de todas las variables, hay cosas que son fijas. La edad de la jubilación, por ejemplo. ¿No? Digo, entonces vos sabés que si vos tenés un promedio de edad en la municipalidad, no sé, de Morteros en Córdoba, promedio de edad es 58 años, el promedio de edad es que tenés mucha gente que tiene 60 y pico, y algunos tienen 28 o 35. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés generar con un modelo matemático, que incluso ni siquiera hace falta ahora, lo haces con inteligencia artificial, lo haces con ChatGPT. Antes era, no sé, programación lineal, maximización de una función, digo, con el Excel, con el Solver. Ahora lo hace el ChatGPT. Entonces, podés ver prospectivamente cuántos se te van a ir de los puestos de trabajo, quiénes se te van a ir, y generar una planificación de eso. ¿No? Digo, eso se puede hacer, se hace en cualquier parte del mundo. En Europa tienen el problema contrario, ustedes van a ver locos, o sea, en España y en Italia tienen un problema de envejecimiento poblacional. Hace un par de años yo fui contratado por la Junta de Andalucía. Andalucía es como la provincia de Buenos Aires, para España. Siempre fue el bastión del PSOE. Hace 8 años ganó un tipo muy piola, llamado Juanma Moreno, del PP. El tipo hizo una transformación terrible, pero ¿qué pasa? La administración pública andaluza, como el proceso de incorporación es meritocrático, con oposición, es muy lento, tarda mucho en incorporar gente. Y la población es muy vieja. Entonces, los que se mueren y se jubilan son más de los que pueden entrar. Entonces, se está vaciando la administración pública. Tiene un problema terrible. No saben cómo hacer. En Italia pasa exactamente lo mismo. En Italia pasa lo mismo. O sea, tenés población administrativa muy vieja y el relevo generacional que tenés, no logra, no es como si fuera una pirámide poblacional. Los que nacen, los que entran en el sector público, son mucho menos de los que se van. Ese no es el problema de América Latina. El problema de América Latina es el problema de la capacitación. Tenemos gente que no tiene las competencias digitales, que no tiene las competencias para transformar el Estado. O sea, cuando yo, por ejemplo, estaba en ENAP, me acuerdo que se jubiló una laburante que había entrado en el año 1979, el año que yo nací, plena dictadura. Y le pregunté a esta persona, ¿cuál es la competencia requerida en el 79 para laburar en el sector público? Me dijo, saber escribir a máquina. Bueno, ¿cuál es la competencia que requerimos en el Estado hoy? Bueno, que sepan laburar con datos, que sepan hacer regresiones, que entiendan más o menos lo que es laburar con expediente electrónico, con tramitación a distancia. Que tenga cierta know-how sobre cosas básicas, ¿no? Digo, bueno, eso no lo estamos teniendo. Y estamos desfinanciando también el sistema de formación y transformación del sector público. Entonces, esto es muy complicado, o sea, es una gran bomba de tiempo. Lo que termina derivando es que un Estado que no va a ser más chico, necesariamente, pero sí menos capaz. Bueno, muchas gracias. Creo que hay más preguntas, pero si no, no vamos a tener tiempo para los otros dos temas. Gracias, Maxi. Un aplauso para Maxi, que la verdad que es un lujo. Podríamos seguir hablando mucho más porque la verdad que cada vez se abren más cosas, sobre todo porque hubo muchas preguntas del interior del país, de las provincias. Ahí es qué capacidad de acceso a datos hay. Es difícil trabajar con el empleo público de algunas provincias, pero por ahí puede ser un trabajo para nuestro partido, hacer el panorama de empleo público o de empresas del Estado o de capacidades regulatorias en cada una de las jurisdicciones, donde muchas veces, como dijo Maxi, impactan mucho más las políticas provinciales que las políticas nacionales. Así que tarea para el partido, sobre todo para aquellos que tienen responsabilidades legislativas o partidarias en el interior del país, en las 24 provincias, estos temas por ahí los podemos empezar a trabajar. Así que gracias de vuelta, Maxi. Le vamos a pedir a Juan Calandri que nos haga la presentación de empresas del Estado. Gran polémica, acá nos matamos todos. ¿Qué hacemos con las empresas? Pero primero saber de qué se trata. Juan. Bueno, muchas gracias. Es un tema enorme y ya hicimos una exposición, una explicación el año pasado. Vamos a tratar de ver, tenemos como una especie de observatorio en la coalición cívica donde vemos los datos últimos de las empresas, cómo estamos, y vamos a ver la situación actual, ¿no? Lo que pasó este año, principalmente el DNU 70, que es el de regulación, y la ley base, ¿no? Empecemos, bueno, siempre nos enfocamos en las empresas del Estado con participación estatal mayoritaria. Entonces, como sabemos, tenemos la de participación estatal minoritaria. ¿Dónde están la mayoría? La mayoría está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que tiene como 40. En su momento las FJP después se estatizan y las acciones que tenían los jubilados forman parte hoy del ANSES, del FGS, y es un montón, es un, digamos, capital enorme, enorme. El Estado tiene la participación minoritaria en las principales empresas financieras, bancos y energéticas del país.
¿no? Y tenemos la de participación mayoritaria, que ahí va, ¿sabe cuántas tenemos? A ver si alguno, ¿cuántas empresas del Estado piensan que tenemos? Tre- 30, 33, son 33, como los mineros. Son 33, 59 si tomamos todas las subsidiarias, porque vieron que las empresas del Estado tienen sus mamushkas, como por ejemplo el Banco Nación, que no es una sociedad en sí misma, pero tiene Nación Servicios, un montón, Nación Seguros, tiene como 5 empresas subsidiarias. Pero si tomamos las empresas del Estado mayoritarias principales, son 33. Vamos al siguiente slide. Eh, bueno, el primer dato, siempre evaluamos, ¿cuál es el peso de lo que se gasta, digamos, de las transferencias que se hace a las empresas del Estado por sobre el PBI? Se utiliza siempre este indicador, es decir, comparas el PBI con qué porcentaje te da en transferencias o en subsidios, ¿no? Como podemos ver, ven, aunque no lleguen a leer, no importa porque te da primero para arriba y después para abajo. Eso que te da para arriba es 2014-2015, último año de Cristina, segundo gobierno de Cristina. Le dio un peso altísimo, principalmente tarifas pisadas y una gestión bastante pobre, ¿sí? Después, asume Cambiemos, fíjense que va para abajo, ¿sí? De 2,4 del PBI se logra bajar al 0,7 del PBI y después asume el gobierno de Alberto y Cristina y vuelve a subir el peso de las transferencias por sobre el PBI hasta llegar al 1,2%. Bueno, acá vemos. Ahora supuestamente nos debería dar cero, vamos a ver a fin de año, ¿no? Este es el déficit financiero total, que es el déficit fiscal más el financiero, digamos, lo que se paga por intereses, ¿no? En el 15, en el 19 y en el 23, los últimos años de los últimos 3 gobiernos. Vemos que con Cambiemos bajó y calculamos el peso de los subsidios de las empresas por sobre el déficit. Obviamente no está todo explicado por eso, es algo, digamos, es un juego que hacemos, pero es súper interesante, porque fíjense que con Cristina un tercio del déficit fiscal se explicaba por el subsidio a las empresas, ¿no? Con Cambiemos se logró bajar el déficit fiscal y logró bajar ese porcentaje, fíjense, al 18, y con el gobierno de Alberto se vuelve a subir. Un cuarto del déficit fiscal lo podíamos explicar a través de los subsidios. Ahora, esto supuestamente a Milei le debería dar cero, incluso el déficit fiscal con el financiero, que después vamos a ver si es así. Claro, obviamente vamos a hablar de empresas del Estado en general, de estas 33, cómo se administran, etcétera. No vamos a entrar en cada una, porque podríamos hacer una charla de cada una, con un montón de indicadores, temas, que es apasionante cuando te entras a ver a cada empresa. Pero ¿cuáles son las más deficitarias? Bueno, la primera es Enarsa, Energía Argentina, ¿sí? Es la empresa que, por un lado, está ahí, porque es la más deficitaria. Importábamos gas licuado, entonces los 2 barcos que llegaban eran un montón de plata, y además gastos de capital, principalmente por la construcción de los gasoductos que transportan gas, ¿no? Este Kirchner que estaban haciendo en el sur, con las bombas compresoras, etcétera, todo lo pagaba Enarsa. Entonces ahí está el principal deficitario, digamos. Después teníamos a todo el holding de trenes, ¿no? SOPSE y Belgrano Cargas. Después tenemos a AISA, ¿sí? Y tenemos a Aerolíneas Argentinas también, y creo que, Correo Argentino. En quinto lugar, el Correo Argentino y Aerolíneas, que ahí no aparece, o si aparece ahí, aparece ahí, que está medio camuflado, porque si bien no recibía transferencias, tenía mucha deuda que compraba el mismo Estado, lo cual es medio lo mismo. Así que esas son el top 5, digamos. Esto es medio lo mismo, ¿por qué? Porque hay dos que se ven en las empresas. Primero, ¿cuánto le sale al Estado? Digamos, cuánto le tiene que pagar el ministro de Hacienda a las empresas? ¿Cuánto le tiene que transferir? Ese es el primer indicador. Y segundo, el déficit o superávit operativo. Es decir, si yo le resto los gastos a los ingresos, ¿cuánto me da? ¿Me da bien o me da mal, digamos, no? No siempre, eso después lo vamos a ver, digamos. Pues hay todo un tema que hay que pensar, no siempre está mal que una empresa del Estado tenga déficit, ¿no? Alguna cuestión en particular puede estar justificado o puede estar muy bien un subsidio, por ejemplo, para el transporte de trenes, ¿no?
pero en muchos casos se ve mala administración y se ve, obviamente, atraso tarifario. Y se miren lo que es la primera columna azul, es en Arsa, es tremendo, ¿no? Estamos a todo tarifa. Bueno, así recibe, digamos, estos son los últimos datos, lo tomamos de la cuenta de inversión, que es digamos, lo ejecutado del presupuesto, ¿no? Que es el dato más fidedigno que podemos tener. ¿Qué es lo que llega? Mira, ¿qué es lo que hace? El DNU 70 es el DNU de desregulación, ¿no? Primero y principal, lo que hace es, como sabemos, las empresas del Estado tenían tres tipos de figura jurídica, digamos. Empresa del Estado propiamente dicha, sociedad del Estado y sociedad anónima. Las últimas son sociedades anónimas ya, ¿no? Eh, ¿Qué hace el decreto? Deroga la ley de empresa del Estado, la ley de sociedad del Estado y ordena la transformación de las empresas a sociedades anónimas. Es decir, todas las empresas del Estado van a ser ahora sociedades anónimas, ¿no? Le da un plazo de 180 días, pero bueno, vieron que como dicen, como dice Macri, hay un problema de gestión porque no se llegó nunca a esa transformación y de hecho él había criticado principalmente esto, de estos 180 días, asume la persona que estaba a cargo de empresa del Estado en el jefatura de gabinete, era de Pose, ¿se acuerdan del jefe de gabinete que salió eyectado junto con el titular que centralizaba esto, asumió un nuevo titular que se llama Chaer y prorroga por 180 días más. Por ahora no tenemos noticia, por lo menos, si se ha logrado esta transformación de la persona jurídica, pero tenemos que esperar unos días más. Vamos al próximo. ¿Qué más? Deroga, bueno, abre las puertas para privatizar el Banco Nación, cosa que después en la ley que vamos a ver, la ley bases, no se logra hacer, porque los diputados no se lo permiten, digamos, no se lo aprueban. Em, y se le quita todo tipo de beneficio tributario que tenían las empresas. Esto en línea un poco con lo que dice la OCDE, que nosotros tomamos eso para nuestros proyectos de ley, ¿no? Que presentamos dos con relación a esto, que dice que a las empresas del Estado no debería darle el Estado un montón de beneficios tributarios, regulatorios, etcétera, porque te genera una distorsión en el mercado. Claro, que hace que sea muy ineficiente y eso termina, eso es el especialista Fede, pero que termina siendo más caro para el usuario y consumidor. Terminamos pagando más por ineficiencia. Caso típico, para pensarlo, Aerolíneas Argentinas. Es decir, hacemos toda una regulación para beneficios tributarios, beneficios, obligamos al Estado a contratar con aerolíneas, un montón de cosas, que eso genera después una regulación con tarifa mínima y después uno se quiere tomar un avión y le va a salir mucho más caro, ¿sí? También se deroga la ley de compra nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ley de compra nacional que te obligaba, digamos, cuando en una licitación se presentaban una empresa extranjera y una empresa argentina y el precio era el mismo, se tenía que elegir la empresa argentina o había un margen de tolerancia de 5%, creo que también eso también se deroga. Y además, introduce, bueno, ya teníamos, modifica unos artículos de la ley de reforma al Estado. La ley de reforma al Estado es la ley de la época de Menem, que establece cómo es el proceso de privatización de las empresas, ¿no? Entonces, lo que hace es permitir la cesión gratuita a empleados de empresas, pensándolo principalmente para aerolíneas. Eso cuando el gobierno llega se imagina dándole gratuitamente aerolíneas argentinas a los empleados, cosa que creo que ahora ya no está más en la cabeza de los funcionarios, pero lo dejaron plasmado en el decreto. Bien, y llegamos a la ley bases. Esto nos llevó un montón de trabajo, porque obviamente tuvimos una sesión maratónica en enero, después pasó a comisión, cayó el dictamen y bueno. Finalmente tuvimos que esperar hasta el mes de, no sé, que ya ni sé qué mes fue que se aprobó, que lo aprobó diputado, después lo aprobó Senado, que básicamente, ¿qué es lo que presenta el gobierno en el proyecto de ley del gobierno? El gobierno dice privatizo todas las empresas. En el anexo 1 decía privatícese, era el listado completo de todas las empresas, fue por la máxima. Obviamente,
tenía que pasar por las cámaras, porque la ley de reforma del Estado que se había dictado en la época de Menem dice que para privatizar una empresa tiene que pasar por ley de Congreso. Se ven obligados de Sanación Seguro, pero es discutible porque al ser una subsidiaria, bueno, igual el Banco Nación no es una empresa, no es una sociedad, digamos, ni anónima ni sociedad del Estado. Em, entonces, ¿qué hace? Bueno, finalmente logra salir la ley. Desde el punto de vista de lo que dice la ley de reforma del Estado, de sujetas a privatización, se logran privatizar dos empresas. ¿Por qué digo primero? Es una privatización simple o total, podríamos llamar, porque la ley de reforma del Estado te dice que el Congreso tiene que declarar sujeta a privatización y después el Poder Ejecutivo elige cómo lo hace. Puede ser con la venta de esa empresa, con la puesta listando la empresa en la bolsa de valores, puede ser mediante una concesión, puede ser mediante la liquidación, es decir, si la cierro la empresa. Eso lo elige el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Los diputados y los senadores le dijeron, mira, para privatizar una empresa y que vos elijas cómo, yo solamente te voy a dejar con dos empresas, que son Enarsa, que es la primera que veíamos en el ranking, y la segunda Intercargo, que es la empresa que está en los aeropuertos de la manga de los aviones, ¿no es así, no? Exactamente. Ahora, Intercargo me parece un buen ejemplo, aparte para lo que viene después, que es qué tiene que hacer el Estado administrando la manga de los aviones, ¿no? Cuando hay un montón de prioridades eh, que no estamos cumpliendo. Bueno, esa es la privatización simple. La privatización en modalidad concesión. Acá el Congreso le dijo, bueno, vamos a privatizar esta empresa, pero solamente a través de la modalidad concesión. Es decir, que el Estado en estos casos se queda con la nuda propiedad, se le dice, se queda con la propiedad de esa empresa, pero le da la administración y operación a una empresa privada. ¿A quién incluye acá? A AISA, que era el otro del top 5, e incluye al holding de trenes, tanto a SOPSE, que es y a Belgrano Cargas, ¿sí? Y a Corredores Viales, que es una empresa de las últimas que se creó para llevar adelante licitación de corredores viales, ¿no? De rutas, etcétera, que para mí esa más puede ser concesión o yo creo que quizá la pueden terminar liquidando. Pero bueno. Y en tercer lugar, en Congreso les dice, bueno, y en estas últimas dos empresas voy a dejar que ingreses capital privado, pero la mayoría, o sea, el gobierno de la empresa va a seguir siendo estatal. ¿Cuál es? Nucleoeléctrica, ¿sí? Que es una empresa de las pocas que le va bien, digamos, tiene buenos números, tiene superávit operativo, etcétera, que es la empresa encargada de generar energía atómica, ¿sí? Y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que bueno, esa es una empresa de las más, sí, de las más deficitarias, que realmente no aporta valor. Sí aporta, digamos, que digamos, tiene un montón de empleados, tiene una función más social o más de empleo, de garantizar empleo, que la empresa en sí, generar valor, ¿sí? De extraer. Sí. No. Creo que habíamos visto que era como aproximadamente un 2 y un 5% del ingreso, digamos, era propio de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El resto era el Estado que ponía la plata. O sea, desde el punto de vista de asignación de recursos es súper ineficiente porque estás gastando un montón de recursos para sostener algo que no funciona, que no aporta valor, cuando podías tener otra estrategia. Garantizarle el empleo, cerrando la empresa, garantizando el empleo de las personas durante 5 años, te sale más barato eso, y lograrle una inserción en el empleo, en un empleo privado que genere valor. Digamos, hay un montón, pero bueno, tiene que ver también con qué es lo que el Congreso, principalmente los patagónicos, lograron hacer. Sí, el, el gran problema que tienen es que no van a poder vender casi muy pocas empresas, pero bueno. Bueno, acá le pusimos cláusula coalición cívica. Obviamente, esto es lo que logramos, lo que el bloque logró incluir, digamos, la coalición cívica tenía su propio dictamen a partir de su propio proyecto de ley,
y se logró que el bloque incluya varios artículos en la ley. De hecho, eso es importante para la capacitación de la coalición cívica. Digamos que todos sepamos que el bloque nacional logró incluir varias cuestiones que son para mí muy importantes en el proceso de privatizaciones, ¿sí? Y que tienen que ver con la historia de del ARI, digamos, de que comienza en el año 2003 a hoy, porque mucho tuvo que haber intervenciones con respecto a estatizaciones, me acuerdo de AISA, etcétera. Eh, bueno, y en esa línea se logró primero transparentar la liquidación de los bienes, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando el gobierno dice, bueno, el Congreso autoriza la privatización de una empresa cuando el gobierno elige cerrarla, liquidarla, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿qué pasa con los bienes? Entonces la coalición dijo, no, la coalición cívica dijimos, es necesario que esos bienes pasen al AVE. Eso implica un montón de cosas, implica que se cumplan todos los procedimientos de, qué sé yo, licitación, remate de un bien y que, porque si no, esos bienes digamos, salía de la órbita, de esa órbita de esos procedimientos y podían ser vendidos, supongamos, a un amigo el que dirigía la sociedad. Bueno, se nos ocurrió el terreno de Canal 7 ahí, obviamente. O sea, pensamos justo en ese terreno. Sí, sí, totalmente. Después el proceso, después, bueno, incluimos que sea auditado por los órganos de control externo e interno de la nación, es decir, cuando finaliza el proceso, la intervención de la GENE para que nos elabore un informe de cada privatización y también pedimos a la SIGEN que intervengan en el medio del proceso. Y después, bueno, lo que le llamamos cláusula anti-Filiberti, que la, sí, bueno, Filiberti es un proveedor del Estado, un proveedor de AISA, ¿sí? Muy amigo nuestro, que le hemos hecho presentas denuncias por todos lados. Acá con Fede le hicimos una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, también que hay que ver en qué estado está eso. Ah, bueno. Eh, porque es un proveedor, un vivo, un proveedor del Estado se aprovecha a través de convenios marcos de hace 20 años y le vende digamos, cloro y paga carísimo al Estado. En fin, ¿qué es lo que decía la ley de reforma al Estado de la época de Menem? Decía que además de la licitación pública, en el caso de que privatice una empresa, ¿no? Mediante esta modalidad, que se venda, eh, además de la licitación pública, estaba la venta directa. ¿Y para quién? La venta directa para los proveedores del Estado y para usuarios que se organizan. Nosotros cuando dijimos esto, che, pero acá va a aparecer un Filiberti de la vida y se va a quedar con la empresa. Entonces propusimos eliminar esa posibilidad tanto en la contratación, también estaba en la parte de preferencias, había había como 10 artículos dedicados a esto y por suerte, no, digamos, entendieron y nos acompañaron en la eliminación de todos esos artículos, porque era claramente dirigido a algo que no queríamos. O sea, aparte de un proveedor de Estado, perfectamente puede presentarse en una licitación y ganarla, que la gane, digamos, que su oferta sea la más atractiva, que sea la mejor y que la gane. Y bien, bueno, acá pusimos privatizar o no privatizar, ¿no? Esta es una discusión que podemos meternos. De hecho, cuando esto pasó por el Congreso, por diputados, súper estudiamos, hicimos varias consultas, reuniones, estudiamos caso por caso. eh, Simplemente 6 preguntas o 6 cosas para pensar el tema. No es que acá nos vamos a llevar de cada una, pero para pensarlo. Primero y principal, nos parece que no hay que tener una posición ideológica con respecto a esto. ¿Sí? Ni todas las empresas están mal, no, ni tampoco Quintela, el gobernador de La Rioja, que creó 300 empresas al Estado, una para volar, ninguna funciona, todo es un desastre, ¿no? Creó una administra, claro, es tremendo. Tremendo lo de Es decir, primero nos parece no tener una posición ideologizada en este sentido, ¿no? Ni que hay que privatizar porque sí, ni que no hay que, digamos, ni hay que tener un montón de empresas al Estado porque sí, ni que porque sea una empresa al Estado va a ser mejor, digamos, ¿no? Tampoco. Segunda cuestión, muy importante para cualquiera que gestiona, los recursos son escasos, ¿sí? Los recursos son escasos y gobernar es priorizar, ¿no? ¿Dónde ponemos? Entonces,
digamos, si ustedes fuesen gestores, si tuviesen que dirigir los recursos que tienen, que siempre van a ser escasos, prefieren dirigirlos a garantizar educación pública de calidad o salud pública de calidad, que son quizás funciones esenciales del Estado, junto con los que fueron creados, como mantener una seguridad, una justicia, o van a elegir esos recursos para administrar las mangas de los aviones, cuando perfectamente lo puede hacer el Estado, ¿no es cierto? Los privados, el mercado, podría decir. ¿No es cierto? Después, tercero, ¿la prioridad cuál es? ¿La prioridad es que el Estado tenga una empresa o la prioridad es que los ciudadanos tengan bienes de calidad al menor precio posible? Porque a veces parece que nos perdemos ahí. A mí esta pregunta me ayuda mucho porque incluso con aerolíneas que pareciera haber más tensiones, che, ¿qué hacemos? No, no puedes decir que, ¿cómo puedes decir que aerolíneas tenga que ser o no privada, etcétera? Pasamos a pensar qué es lo que, digamos, qué es lo que está detrás de esto, qué es lo que realmente es necesario, digamos. Que haya bienes, que haya vuelos de calidad baratos y que todo el mundo pueda subirse, etcétera, o que la empresa se tarde. ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, para mí es mi prioridad la segunda, ¿no? Que existen vuelos que sean baratos, que todo el mundo, y que además el Estado no pierda plata en esa actividad. Después, ¿sigue vigente el motivo por el cual se creó la empresa? Porque hay veces que hay muchísimas empresas que tenían perfectamente un motivo por el cual fueron creados en su momento, ¿no? Eh, no sé, qué sé yo, imaginémonos un conflicto bélico que necesite tener una empresa especial. Bueno, pero ese motivo sigue existiendo, no sigue existiendo, probablemente no sigue existiendo. Entonces, hay que replantearse esa pregunta para ver qué hacemos con eso. Después, ¿el mercado puede, digamos, puede a través del el propio mercado brindar ese servicio o brindar ese bien de forma efectiva, de calidad? ¿Lo puede hacer, no lo puede hacer? Y después, esto es más especialidad de Fede, pero no todo monopolio natural tiene que ser brindado por una empresa del Estado. Esto es una confusión bastante común. eh, digamos que cuando hay un monopolio natural, es decir, cuando existen barreras muy fuertes para que puedan competir, imagínense siempre que empiezan a competir, no sé, AISA con otra empresa y que diga, no, yo quiero llevarte a tu departamento otro tubo, sería imposible por los costos, ¿no? Entonces, bueno, no siempre, si no es una empresa, puede ser a través de una empresa del Estado, puede ser una concesión, o sea, de distintas formas, o puede el Estado quedarse con la regulación, ¿eh? No toda regulación, porque ahora también mi ley es anti-regulación, todo, digamos, el mal es la regulación y hay regulación que es buena y de calidad, no necesariamente es mala, ¿no? Y por último, me parece que el último teníamos, claro, bueno, y si decidimos que sea pública, que sea estatal, mejor dicho, hay dos o tres cosas, ¿no? Uno, la coalición, tenemos un proyecto de ley para administrarlas mejor, digamos, eh, para que la gestión sea más centralizada. Acá hay siempre, esto lo hemos dicho antes, existe conflictos y distintos modelos de gestión de las empresas, una más descentralizada, otra más descentralizada, de forma centralizada en la jefatura de gabinete o a través de un holding de empresas que, digamos, tire, por decir así, hacia abajo un montón de lineamientos, beneficios de economía de escala, comprar juntas, ¿no? La misma manera de presentar la información, la misma manera de auditar, hay un montón de beneficios que la centralización trae, ¿no es cierto? Segundo, separar el regulado del regulador, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, el Estado, si vos separas el regulador con el regulador, lográs que la empresa del Estado, si bien esto es difícil, pero que la empresa del Estado sea otro actor del mercado, ¿no? Y que no sea el que tenga la coronita, digamos, o el privilegiado, porque terminas generando una distorsión que eso te termina arruinando el mercado y que quien se perjudica es el usuario y consumidor, ¿no? Y después bueno, todos los lineamientos. Nosotros habíamos dicho en el 2006, cuando se había estatizado AISA y otras empresas, ojo, porque si bien que sea una sociedad anónima, te da un montón de beneficios, celeridad, un montón. Hay un montón de normas que están en la ley de empleo público, por ejemplo, o en la el decreto ley de compras y contrataciones,
que no la vas a tener en una empresa. Entonces, por ejemplo, las incompatibilidades del empleo público, de repente en las sociedades anónimas no había ninguna, ¿no? Por eso se usaba mucho las empresas del Estado para la corrupción. De hecho, la OCDE tiene un informe en base a sentencias judiciales que dice que la gran mayoría de las coimas se producen en el mundo, esto no en Argentina, se producen a funcionarios de empresas del Estado, el 80% de las coimas. ¿Por qué? Bueno, porque los controles son más flojos. Esto, la modernidad, podríamos decirlo, los últimos 10 años fue un poco suplido porque las empresas ya tienen un montón desde código de éticas y normas de compras bastante sólidos, digamos. Muchas más sólidas que el viejo decreto ley del año 2001 de compras, que ya quedó viejo y que además es medio una vergüenza que sea un decreto delegado. Bueno, varias empresas ya tienen varias normas de compras mejores, ¿no? Pero es muy importante que exista todo eso, programas de integridad. Y último, bueno, también listadas en la bolsa, obviamente. Una empresa listada en la bolsa como YPF va a tener un estándar de transparencia, un estándar mucho más alto que el resto, porque el mercado te lo pide, digamos, tiene que tener auditorías constantes, las auditorías tienen que ser serias, hay un montón de requisitos que hace que funcione mejor la empresa. Así que con eso terminamos. Gracias, Juan. Preguntas, ¿qué hacemos con las empresas del Estado? ¿Cuál quieren que vendamos, cuál no? ¿Y por qué? Bueno, este es el panorama de las empresas del Estado y este es el panorama de las empresas nacionales del Estado. Buen ejercicio también para las provincias. La mayoría de las provincias tiene relativamente pocas empresas del Estado, sobre todo aquellas que prestan los servicios básicos, agua, electricidad, gas en algunos casos, etcétera, pero no van mucho más allá. Hay algunas otras, como bien dijo Juan, que han adoptado la teoría Kicillof del mundo, que es todo lo tiene que hacer el Estado, si no, no lo vamos a llegar a hacer nunca, y entonces la criadora de conejos, la criadora de chanchos, etcétera, y es el desvirtuar de una herramienta de administración, una herramienta de política económica. Porque en el fondo, una empresa del Estado es una herramienta de política económica y tenés que saber si sirve o no sirve según para qué y cómo se administra. Entonces, es eso. Lo que sí tenemos que saber es qué hacer con las nuestras, porque lo que sí sabemos es que están muy mal administradas, cuestan mucha plata, nos cuesta mucha plata a los argentinos y brindan servicios de baja calidad. O sea, tres problemas, casi ninguna solución. Cuando las empresas del Estado pasan a ser un problema y no le encontramos que aporten a la solución, hay que pensar qué hacemos. Lo que no podemos hacer es dejarla como está. Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta? Tony Rivas, si hay posibilidad consulta colateral respecto a AISA puntualmente. En el pacto fiscal firmado entre Nación y provincias durante la gestión de Cambiemos, uno de los compromisos de Nación no había sido su traspaso a las jurisdicciones de Cava PBA. ¿Ese proceso fue desestimado? Es buena la pregunta, porque hay muchas empresas, no hay muchas empresas, pero hay algunas empresas grandes que tienen alto impacto en el área metropolitana de Buenos Aires y nada más. Sobre todo AISA y sobre todo trenes metropolitanos, que son, y sí, pero esa también tiene impacto en el resto del sistema energético argentino, obviamente mucho más en el área metropolitana por los subsidios, pero y tienen grandes áreas de cobertura y mucho empleo, o sea, tienen muchas transferencias, pero no sé, Calabos. Sí, hasta ahora no hay noticias de eso, digamos, de ese acuerdo. Sigue AISA igual como está, y como decía, la gestión en este año de gobierno es bastante floja, por lo menos comparándola con la gestión. El rubro, digamos, en empresas del Estado es mucho más fácil evaluar la política pública detrás de la empresa o el funcionamiento de la empresa que otras áreas de gobierno. Quizá en materia, si bien se puede evaluar y se evalúa, y en esto hay un montón, digamos, de avances, en, qué sé yo, en desarrollo social, quizá en empresas es más fácil de cuantificar, ¿no? Y la verdad es que la gestión esta de Milei del último año es bastante floja, ¿sí? Más allá de algunas cuestiones puntualmente. Pero en AISA no hubo eso que, digamos, si ese acuerdo fiscal debe traspasar, no se produjo nada. Y es una gran cuestión porque los gobernadores dicen, che, pero espera,
ustedes acá están subsidiando, a AISA están subsidiando a los colectivos, que ahora le sacaron, ¿no? Parte. Están subsidiando a AISA, están a los colectivos, están subsidiando la electricidad, pagan 2 mangos y en la provincia me sale el triple, 4 veces más. Entonces hay un tema de justicia distributiva de los recursos y de los subsidios que los gobernadores con razón van a plantear con respecto a la región metropolitana. Buenísima la respuesta y buena la pregunta también. Vani, ¿Cómo andan? Una consulta. Acá estoy con mi amiga Noé, en la cual una quiere vender y la otra no quiere vender. Entonces, sí. El análisis que se hace de las empresas para ver en qué situación se encuentran, supongo que es una auditoría profunda y como corresponde. Si en esa auditoría obviamente va a dar de que las cuentas no dan, se analiza si sacándolas adelante pueden funcionar y si funcionan, sé que la dejarían. buena pregunta. Es si la empresa funciona más o menos bien, pero no es extremadamente necesaria, ¿qué hacemos con la empresa? Buena pregunta porque, sí, primero, esto es mi opinión personal, cuando teníamos el listado completo y decíamos, che, pero nosotros tenemos que tener una posición con respecto a cada una de ellas en la Cámara de Diputados, ¿no? La primera, lo primero que se nos viene a la mente es, che, ¿es un problema la empresa hoy? Es como, ¿es un problema o no es un problema hoy? Porque hay empresas que quizás no son un problema, no son prioridad, ¿no? Por ejemplo, ley proponía privatizar Nucleoeléctrica. Termina con el ingreso privado. La verdad que yo no sé si es una prioridad hoy Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica, la verdad que tenía más ingresos que gastos. No, la prioridad era que las empresas del Estado funcionen mejor, que los bienes sean buenos, pero me parece que la prioridad de mi ley era reducir el gasto público y en las empresas es donde uno puede reducir. Entonces, yo la verdad que no me hubiese metido con Nucleoeléctrica, me hubiese metido con las que realmente es un problema. Ahora, para contestar esa pregunta hay que analizar un poco varias cuestiones y todo lo que vimos, ¿no? Y el caso de Aerolíneas también, bueno, el caso de Aerolíneas es súper interesante, ustedes saben que sin entrar a hablar y el especialista de FER de los aviones, eh, ¿saben qué países tienen aerolínea estatal? Empresa del Estado, digo, tiene en Latinoamérica, me refiero, tiene Argentina, Bolivia, Cuba y Venezuela. El resto tiene un mercado aerocomercial privado, digamos, con empresas privadas. Bueno, en Argentina también, pero está la empresa estatal, que compiten y les aseguro que los indicadores de cantidad de vuelo, todos son mejores que el argentino. Les aseguro, o sea, hay acá un mito y muchos diputados y senadores tienen ese dilema, ¿no? Y dicen, no, bueno, pero en la provincia tal no va a ir más la aerolíneas argentinas. Y bueno, el país que más fácil es comparar es Colombia, por cantidad de habitantes, eh, y si bien la Argentina es más grande, tiene mucha cadena montañosa, entonces se toman muchísimos aviones, hasta en un momento se tomaban aviones porque los secuestraban en la ruta, era un tema que incluso ustedes métanse en Despegar y pongan, voy de Cali a Medellín, de Medellín a Santa Marta, donde quieran, y van a ver 10 vuelos diarios baratos y que pueden sacar de hoy para mañana. O sea, realmente es impresionante el mercado comercial. Brasil gobernó Lula todos los años, no tiene una empresa del Estado volando, digamos. Qué sé yo, Chile, hoy tenemos a Boric, tampoco tuvimos a Bachelet, no se le ocurrió, digamos. No es un tema, me parece, eh, nada. Una más y después con Fede. Todos queremos saber qué vamos a hacer con aerolíneas, parece. No, no, perdón, a mí me gusta venir a molestar con las otras. Eh, Porque va de la mano con lo que decía Van igual. Poner en cuestión y capaz preguntar qué hacemos con dos cuestiones. Una es una que advierte Lilita bastante seguido, que es, bueno, ¿qué hacemos con algo que parece que hoy viene a reeditarse y ya pasó, que es que con la excusa del saneamiento estemos frente a un espacio político que gobierna y plantea la venta de las empresas del Estado a una venta a precio vil y es bajo esa excusa deshacerse de
de bienes del Estado a un precio muy módico en favor del enriquecimiento de algunos empresarios amigos que sabemos que están dando vueltas por ahí. Y la otra es eh, esto que pasó en la discusión de la ley base, es que justamente el listado de empresas que quedan sometidas a la venta es como que quedó todos patas para arriba y quedaron excluidas algunas empresas como que serían bastante lógicas su privatización a priori y otras que capaz son públicas en gran parte del mundo, como puede ser ferrocarriles, queda abierta su privatización cuando el modelo de privatización de ferrocarriles es algo que fracasó en los 90 acá y fracasó en el resto del mundo y se está retrocediendo incluso, a ver, Amtrak es pública en Estados Unidos, el Reino Unido está revirtiendo todavía más su proceso de privatización de ferrocarriles y acá vamos de vuelta con una experiencia que ya había fracasado, la revertimos con todas las críticas que tiene la estatización de los ferrocarriles durante el kirchnerismo y ahora vamos de vuelta a insistir con algo que ya está testeado que no resulta. Gracias. Sí, a la primera pregunta, si el gobierno decide vender una empresa, lo tiene que hacer a través de una licitación pública internacional. Entonces, nosotros le damos la posibilidad de hacerlo por venta directa. Tiene que ir solamente por una licitación. Y bueno, como se hace en el Estado, si cuando compra o cuando vende es una licitación y se venderá así, de esa manera. Estará, aparte, se introdujo a los organismos de control y también nosotros la oposición política revisando que no, digamos, puede llegar a ser, se presente un Vila Manzano, un Filiberti y gane licitación. Eso nadie te lo puede certificar, digamos, asegurar. Pero bueno, el proceso de reforma del Estado tiene sus cosas y más lo que nosotros le introdujimos, creemos que elevamos un poco el estándar para que eso por lo menos se restrinja un poco. Ahora, después la Argentina y es imposible prever todo. Y lo segundo, el tema trenes. Es cierto lo que decís, leía lo de Amtrak en Estados Unidos y en Inglaterra la campaña de Starmer, el primer ministro que acaba de asumir, se centró un poco con el tema del estado de los trenes, que estaban en mal estado. La verdad que en la Argentina me parece que ningún modelo fue tan virtuoso, por lo menos en los últimos 20 años, ni cuando lo administró el Estado ni cuando lo administró el privado. Quizá pase por otro lado, ¿no? Pero entiendo tu preocupación. Para un caso más local, en la ciudad de Buenos Aires, está concesionado por un privado y transportamos muchos millones menos que hace 30 años, ¿sí? El subte. El subte. Sí, sí, ahora es EMOVA. EMOVA. Es un modelo de concesión que se hace a través de base, o sea, tampoco tenemos demasiado éxito ahí. Arranco nomás. Voy a hacer corto en la medida de lo posible. Regulación económica, ahí un poco la presentación brutalista que armé sirve como para dar una imagen estética. No, 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 estoy bien, ¿eh? Llego a leer bien. Si no tengo el celular que lo uso de apoyo. Bueno, un poco de introducción. Después vamos a hablar un poco de las bases, pero ahora vamos a hablar un poco de punto de partida, porque hay un diagnóstico y cierta terminología que hace falta rever sobre la cuestión de la regulación económica. Porque hemos pasado un periodo, una noche muy larga respecto de la regulación económica y estamos pasando una nueva noche respecto de este tema. Primero, regulación económica no es lo mismo que intervención sobre la economía. Son conceptos y modalidades diferentes de enfrentar, digamos, la relación entre el Estado y, es decir, la expresión de la sociedad y el mercado expresado a través de la actividad de los privados. La intervención, que fue por ahí el modelo más utilizado durante un periodo largo de tiempo, implica una acción coercitiva del Estado directa en factores muy específicos de la actividad económica, como puede ser la determinación del precio de los bienes y los servicios que se venden. Esto
eh, primó durante buena parte del periodo kirchnerista y especialmente marcó, digamos, el proceso económico posterior a la crisis del 2001, pero la realidad es que si nos tenemos que medir sobre cómo participó la intervención económica en la Argentina, tenemos que remitirnos más o menos a 1912. Ahora, en lo que tiene que ver con la desregulación también, que también tiene este mismo factor, este mismo problema, que ambos conceptos, tanto de intervención como de regulación, oscilan tanto entre eufemismos y significantes vacíos utilizados. La desregulación como concepto en sí mismo no es un concepto real, porque no se puede desregular, no puede eliminarse la regulación. Hay elección sobre qué modelo regulatorio vamos a utilizar para cada una de las actividades económicas. Toda actividad económica que se desarrolla en un modelo capitalista de por lo menos este periodo temporal en el que nos toca vivir y que probablemente le tocó vivir a muchas generaciones anteriores y futuras generaciones, es un modelo en el cual el Estado tiene un rol de regulación. Ese rol de regulación, en definitiva, termina protegiendo y permitiendo que se desarrolle la actividad económica. Por lo cual, la desregulación per se no existe como tal. El vacío no existe. Siempre hay una opción. Entonces, cuando se habla de este significante vacío, quizás a veces juega un poco un rol político, en otros casos juega un rol eh, más de utilizar un eufemismo para no decir la palabra que no quieren decir, que es, bueno, estamos regulando, pero de otra manera. Bueno, me parece que hay que empezar a hablar las cosas como son. Eh, nosotros, durante la época del albertismo, masismo, tuvimos innumerables presentaciones respecto en defensa de la competencia y demás, hemos denunciado un montón este modelo al cual le dimos un nombre sobre el final, porque ya era una situación ya sombría y perversa, que fue el marco regulatorio asimétrico y regresivo. Le quisimos dar como un marco de intentar de explicar qué era lo que estaban desarrollando y cuál era el modelo de regulación económica que aplicaba el masismo. El masismo especialmente lo enfatizo sobre Massa porque quizás fue el que más aprovechó ese modelo regulatorio. ¿Cuál es este marco regulatorio que nosotros planteamos? Bueno, hay un abuso y un uso de las herramientas del Estado, como puede ser la fijación de tipos de cambio diferenciados. em, bueno, nos lleva a leer exactamente lo que dice. Bueno, los acuerdos de precios, toda la cuestión, digamos, de acuerdos que se realizaban especialmente con las actividades más de bienes primarios como los alimentos, las regulaciones de la actividad económica propiamente dicha, las importaciones, o sea, la restricción o permiso de importación y los privilegios en general que la ley permitía. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, se organizaba de una manera tal en la cual yo intentaba coaccionar en realidad a los privados para que los privados adhieran a los distintos programas de precios que yo quería promover para intentar fijar una especie de ancla inflacionaria y le ofrecía una serie un bagaje de herramientas, de beneficios especiales que obviamente, ¿qué sucedía? Yo se lo ofrecía a las empresas más grandes, porque las empresas más grandes, ¿qué es lo que me garantiza eso? Yo quiero, si quiero hacer un ancla inflacionaria, voy a tener que ir a buscar a la Serenísima, no voy a ir a buscar a las empresas más pequeñas. Estoy mencionando empresas, no, espero no meterme en problemas, todo bien con la Serenísima. Pero quiero decir, no publiquemos esa parte, pero vas a buscar a las empresas grandes, por supuesto, vos vas a buscar a las empresas grandes porque lo que estás buscando en ese acuerdo de precios es intentar de masivizar tu política de precios. Ahora, para poder hacer eso y para regalar, digamos, una serie de privilegios dentro del mercado, esa situación, obviamente, ¿qué sucedía? Desplazaba a pequeñas empresas que no estaban en las mismas condiciones de competir con estas grandes empresas. Ya de por sí no estaban en condiciones de competir por cuestiones de espalda financiera y cuestiones de logística. Pero además, si el Estado producía esta serie de privilegios, esta situación se agravaba. Privilegio 1, por ejemplo, para mencionar algunos de los tantos que había. Si vos entrabas dentro del programa de precios del Estado, de masa, esa situación te permitía, por ejemplo, alterar o directamente no cumplir con la restricción de exhibición en góndolas. O sea, había una ley sancionada por el Congreso, buena, mala, cada uno podrá tener su opinión, pero establecía un límite de exhibición. Ese límite de exhibición se desaparecía, dejaba de existir para las empresas que negociaban con el Estado la política, digamos, de precios
que iba a mantener. Lo mismo pasaba con las importaciones, podían importar a precio. ¿A qué precio? A un dólar oficial que estaba con una brecha muy grande respecto de el dólar real al que accedía el resto de las empresas. Bueno, la realidad es que eso, desde nuestro punto de vista, no solamente generaba un marco regulatorio asimétrico, sino que además generaba un marco asimétrico y regresivo, porque profundizaba la concentración de la economía y los conflictos, digamos, que precisamente queríamos resolver. O sea, quien tiene una visión de largo plazo sobre esta cuestión, quiere resolver. Bueno, con independencia de esto que hablábamos de la desregulación como concepto vacío, sí hay que hablar, y que esto hay que darle la derecha, digamos, a la gestión de gobierno sobre el posicionamiento y poner esto en crisis, que es hablar del costo regulatorio. El costo regulatorio estuvo invisibilizado durante bastante tiempo en la Argentina y desapareció en las discusiones respecto de cómo vamos a administrar cada marco regulatorio, cómo vamos a discutir las leyes, etc. Era como que las cosas no tenían costo. O si tenían costo, era explicado de una manera tal en la cual el costo lo pagaban las grandes empresas, los grandes empresarios argentinos, y acá había como una falta total de conocimiento de cómo funciona realmente la dinámica dentro de esta especie de cama de agua que es las grandes cadenas de valor en Argentina. Si vos apretás demasiado de un lado, el agua va para el otro. Es decir, si vos apretás a través de distintos marcos regulatorios, ese costo regulatorio no lo va a absorber el último eslabón o el eslabón más grande de la cadena. Probablemente, ¿qué va a hacer? Va a transferir ese costo hacia todo el resto de la cadena de valor. Entonces, la realidad es que ese efecto, que parecía solamente enfocado sobre las grandes empresas del costo regulatorio, en realidad tenía implicancias sobre toda la cadena de valor y producía una enorme disparidad de los precios. Es decir, modificaba esencialmente toda la organización de precios del mercado, lo cual obviamente llevó a una situación absolutamente insoportable desde el punto de vista, bueno, lo que terminó sucediendo en el final del gobierno de Alberto. Nosotros cómo queremos pensar la regulación económica, y acá vamos un poco más a nuestra perspectiva, porque estábamos criticando solamente la perspectiva de los demás. Bueno, ¿cuál es nuestra perspectiva? Bueno, nosotros queremos pensar a la regulación económica como un servicio público en sí mismo. Básicamente, como servicio público, cumple con las mismas características, es decir, no es divisible de manera el beneficio que genera, si bien es cuantificable, y esto es re importante, porque muchas veces se cree que como no es divisible, los efectos individuales de la regulación económica se piensa que no es cuantificable. Es decir, nadie puede decirte cuánto beneficio económico trae la modificación de un marco regulatorio. Y la realidad, si vos te pones a ver, esto lo hacen mucho las agencias de competencia, como de México, por ejemplo, por decir un caso concreto, el COFESE, que es la agencia de competencia de México, hace un análisis respecto de sus propias intervenciones. Es decir, cuando restringimos una determinada operación económica, una adquisición de una empresa por parte de otra, cuando restringimos eso, ¿qué beneficio o qué perjuicio generó para el mercado, en términos generales, esa intervención? Bueno, esa intervención produjo, digamos, mejoras, generó mayores ingresos para el mercado, y se puede medir, se mide por la cantidad de empresas que ingresaron, más o menos el crecimiento de los usuarios, más o menos cuánto dejó de trasladarse, digamos, a precio algunos factores. Se hace un análisis riguroso, complejo, pero técnico y posible sobre la cuantificación. Entonces, sí es cuantificable, pero no es individualizable. Como no es individualizable, no se puede dividir el beneficio que genera, hay que tratarlo como un servicio, en sí mismo como un servicio público. Entonces, la pregunta es, ¿qué visión tenemos sobre los servicios públicos? Porque por supuesto tenemos una visión de que tienen que ser eficaces, tienen que ser eficientes, también tienen que ser de calidad. Nosotros le ponemos ese mote que fue el punto de partida que le quisimos dar a nuestra posición sobre la regulación económica. Nosotros queremos que sea de calidad. Y acá esto es algo que seguramente Maxi entiende bastante porque te he leído. La cuestión, digamos, de la satisfacción del usuario, de la experiencia del usuario. Nosotros le poníamos la experiencia de regulado, la experiencia de las propias empresas que tienen o no mayores facilidades al momento de realizar los emprendimientos económicos. Eso es algo que para nosotros tiene mucha relevancia en el proyecto de ley que terminamos armando respecto de la política regulatoria. Después, no todo acto público, no todo acto administrativo es un acto de regulación. Esto
acá nosotros establecimos una definición bastante concreta, porque no solamente nos queremos referir a regulación, sino que además nos queremos referir a la regulación en la actividad económica, así que lo circunscribimos a eso, y, eh, y no todo organismo público es un organismo regulador. Y no todo organismo público es un organismo regulador. Es decir, hay reguladores de excelencia, de excelencia, de gran nivel de impacto, como puede ser el Congreso de la Nación. Hay reguladores más específicos que afectan a mercados muy concretos y que tienen ese rol. Bueno, hablábamos del costo, menciono solamente una cuestión conceptual y después ya pasamos al proyecto, pero estos costos regulatorios generan algo que Cala mencionaba en un momento, que es el tema de las barreras de entrada. Que la barrera de entrada, como para entender qué significa, es básicamente el costo adicional que tiene que pagar un nuevo actor que quiere ingresar a un mercado que ya está en funcionamiento. Es decir, cuánto tiene que pagar alguien que entra nuevamente en el mercado por primera vez. Se agrega, además, el costo adicional marginal para cada una de las empresas que participan. Entonces, el costo regulatorio concluye ambos factores. A esto nosotros lo quisimos transformar en una expresión jurídica y lo llamamos barrera burocrática, algo que tomamos en realidad de la legislación peruana. La barrera burocrática como tal es cualquier medio, puede ser tributario, puede ser administrativo desde el punto de vista de un trámite y demás, pero que condicione el acceso o permanencia de un actor económico en un mercado determinado. Que eso per se no está mal, ¿me entienden? Esta diferencia, porque no cualquier restricción de ingreso a un mercado es mala. Porque si yo, por ejemplo, evito que determinadas empresas que tienen un conflicto, que pueden tener un conflicto de interés respecto de la participación en el mercado de seguros, por decirlo, un mercado, respecto de la actividad financiera bancaria, o que generaría una crisis sistémica o un cierto riesgo sistémico la participación de ciertos actores dentro de ese mercado, esa restricción es razonable, a pesar de que efectivamente es una restricción para el acceso o permanencia de un actor en un mercado. Pasamos a la siguiente. Entonces nos trazamos una estrategia desde el punto de vista de todo este punto de partida. ¿Cuál es nuestra estrategia? Acá la estuvimos trabajando, lo veo a Fernando, bueno, estuvimos trabajando bastante juntos en la ley, a Felianto que nos paraban un poco para que no nos fuéramos de mambo, porque a nosotros nos gustaba volar con la situación, pero entre los cuatro estuvimos trabajando y ¿cuál fue la conclusión? Bueno, primero queríamos fomentar una cultura de la competencia en contraste con la cultura corporativista que caracteriza a la relación Estado, administrados o regulados que son del sector privado. Para ello determinamos tres procedimientos fundamentales. Un primer procedimiento es la prevención, es decir, la prevención de imposición de barreras burocráticas que resulten lesivas, es decir, que resulten ilegales, y ahora vamos a ver qué significa eso. La remoción de las barreras existentes, es decir, no solamente vamos a evitar que se produzcan nuevas barreras, sino que vamos a remover las existentes, y además hemos establecido un procedimiento que llamamos de promoción de la innovación que intenta dar un salvoconducto para aquellas actividades económicas de mercados disruptivos donde es muy difícil que se asimilen a los mercados, a los marcos regulatorios existentes. Entonces necesitamos promover la innovación porque si no te quedas permanentemente atrás, más en esta época donde muchas aplicaciones empiezan a chocar y superponer o solapar marcos regulatorios que le corresponderían al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores, por decir algo por el estilo. Hay muchas superposiciones, esa superposición requiere un análisis para ver cuál es el regulador que más corresponde y cuál es el marco regulatorio que mejor se adapta a esa actividad disruptiva o esa nueva actividad. ¿A quiénes vamos a alcanzar con esta norma? Bueno, la norma apunta a todos los actores del Estado, es decir, a todos los actores del Estado nacional, pero también provincial y municipal. Nosotros intentamos de hacer una bajada a toda la nación con distintas herramientas para intentar de consolidar esta idea de la cultura de la competencia versus la cultura del corporativismo. Ahora voy a explicar cómo lo hacemos. En primer punto, todas las normas que estén por debajo del estándar de ley, es decir, no fueron sancionadas como leyes por el Congreso de la Nación o no fueron sancionadas en extrañas jurisdicciones, es decir, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, los municipios, etcétera. Nosotros creamos una categoría
para determinar cuándo esa barrera burocrática constituye una ilicitud, es decir, es ilegal y por tanto inaplicable, es decir, los efectos de esa barrera no pueden ser aplicadas al privado. Para eso establecimos 4 estándares. El primero es cuando es contradictoria con la ley. Esto sucede mucho más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, pasaba con las SAS. La ley decía una cosa de cómo tenía que crearse estas sociedades anónimas simplificadas. La reglamentación que hizo la IGJ, especialmente especialmente no, preponderantemente la época de Alberto, iban concretamente, directamente en contra de lo que establecía la ley. Si la ley decía A, yo te pido B. No es que te pido A más 1, sino que te pido B directamente. O sea, te pido lo contrario a lo que dice la ley. Entonces ahí ya tenés un elemento. Es decir, esto ya roza directamente la ilegalidad per se, pero nosotros, bueno, lo aclaramos en este elemento. El segundo es la falta de razonabilidad y proporcionalidad con lo que yo estoy intentando regular. Es decir, si yo estoy realizando una regulación para intentar de proteger a los consumidores respecto de la posibilidad de estafas, mi acción restrictiva tiene que ser proporcional a ese beneficio o a eso que estoy intentando evitar, en realidad el bien jurídico que estoy intentando tutelar. Si yo me excedo y me desproporciono respecto de la acción preventiva, al final lo que estoy haciendo es una restricción que se vuelve irrazonable, por tanto, ilegal. El tercer elemento es que es un poco más complejo, pero es que produzca artificialmente o agrave concentraciones en el mercado. Esto es quizás algo bien argentino, pero que nosotros considerábamos que era necesario incluir. Es decir, cuando vos tenés una barrera burocrática, generalmente producto de esta captura del Estado que veníamos hablando, probablemente estas empresas, estas grandes empresas, fueron consolidando estos elementos dentro del marco regulatorio. Entonces, el marco regulatorio responde al interés de la empresa consolidando esa posición de concentración. Entonces, ese es un elemento que podemos utilizar para declarar ilegal esa barrera burocrática. Y, finalmente, aquellas barreras burocráticas que se dispongan de manera tal contraria a los principios que establecemos en la ley. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la prevención, si no me equivoco, o la remoción. Vamos con la remoción. Bueno, vamos con la remoción y me lo acuerdo de memoria. En la remoción, lo que nosotros establecimos es, de vuelta, todas las barreras burocráticas que están establecidas actualmente en el marco regulatorio argentino, las vamos a remover. ¿Remover de qué manera? En primer lugar, de oficio, por parte de la administración pública. Es decir, le mandamos a todo funcionario público y a todo departamento del Estado a eliminar toda barrera burocrática considerada ilegal conforme a esos 4 criterios que establecimos. Pero además, bueno, si al final la primera era la prevención, pero no importa, vamos con la remoción. Pero además de la prohibición y la remoción obligada, lo que estamos intentando hacer es darle a los privados herramientas para poder remover esa barrera burocrática ilegal. Entonces, ¿qué herramienta le damos? Ahí tuvimos la decisión de utilizar la autoridad de competencia, es decir, la autoridad de competencia local. ¿Qué le damos? Al privado la capacidad, si es un interesado directo, es decir, está afectado directamente por esa medida regulatoria y le impide o permanecer en el mercado o ingresar a un mercado determinado y determina que alguna de esas 4 causales le aplica a esa medida, a esa regulación, a esa barrera legal, lo que vamos a hacer es darle la posibilidad de que impugne esa medida ante la autoridad de competencia y la autoridad de competencia pueda disponer una medida cautelar que suspenda la aplicación de esa norma, por lo menos para el privado. Que el privado, es decir, pueda haberse beneficiado de que no se le aplica esa restricción. Al no aplicarse esa restricción, como medida cautelar, hasta que se discuta, digamos, el fondo de la cuestión, y si se discute el fondo de la cuestión y se declara esa barrera burocrática era efectivamente ilegal, 2 opciones. Si esa barrera burocrática es por debajo del estándar de ley y está dentro del Poder Ejecutivo, se remueve. Chao, la volamos. Si si se trata, digamos, de una restricción impuesta por una ley o por la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el municipio de Pilar o lo que sea, lo que podemos hacer es mantenemos la medida cautelar hasta determinar el fondo
Es decir, privamos del efecto jurídico de manera obviamente apelable, se puede apelar a la justicia, y encargamos a la autoridad que emitió la ley a modificar esa norma. ¿Me van siguiendo hasta acá? Es más o menos el concepto es intentar de generar un nivel de presión institucional por parte de la autoridad de competencia, que es una autoridad técnica, sobre la autoridad que emitió esa resolución. ¿Se terminó? Bueno, y vamos simplemente a hablar de prevención. Prevención. Sobre la prevención, bien cortito y al pie, digamos, damos dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, los principios de calidad regulatoria, es decir, ¿qué utilizamos para medir si una actividad económica, si una regulación económica es conforme o no conforme a un principio de calidad? Es decir, ¿qué debemos medir? Y ahí pusimos un estándar, pusimos el estándar, digamos, de la libertad de mercado como punto de partida y la restricción mínima. Ese es el concepto principal. Nosotros partimos de la libertad de mercado, pero proponemos una restricción mínima y proporcional a el bien jurídico que queremos tutelar y una serie de procedimientos. Esos procedimientos aplican especialmente cuando se haga cualquier tipo de modificación o remoción de un marco regulatorio que tenga un impacto significativo, es que modifique esencialmente la distribución de beneficios y perjuicios dentro del mercado en las respectivas empresas. Y en eso le mandamos a hacer un análisis a la autoridad de competencia, como para poder tener un análisis, digamos, externo y técnico respecto del impacto regulatorio que va a tener, y una serie de medidas que intentan garantizar la participación de los interesados y evitar reducir el riesgo en lo máximo posible de una regulación ilegal o que resulte en una concentración económica. Y bueno, corto ahí porque si no, después en todo caso hacemos preguntas. Bueno, gracias. Este último tema, que es el que menos conocemos, pero que en realidad está todo el tiempo presente, si ustedes miran los diarios de hoy, van a ver una gran controversia de algo que usamos nosotros todos los días, que es la guerra entre los bancos y Mercado Libre, o Mercado Pago. Bueno, ese es un enorme caso que tiene que ver con esto. Es, che, ¿cuáles son las regulaciones para unos? ¿Cuáles son las regulaciones para otros? ¿Cuáles son las implicancias de imponerle regulaciones a un sector que compite con otro sector o a una forma de prestar un servicio que compite con otra forma de prestar servicio? Van a ver que nosotros ni nos enteramos, pero que la regulación nos impacta todos los días. La otra cosa es, hoy hay un ministerio de desregulación, como decía Fede, tan importante y tan trascendente es la cosa, que el Estado argentino decidió crear una estructura burocrática para hacer el trabajo que antes se hacía totalmente desordenado. Es de vuelta para producir un salamín, desde que se produce la carne para hacer salamín hasta que termina, hay 150.000 regulaciones en el medio, de distintos organismos, de distintas jurisdicciones, de distinto tipo, de tipos legales, etcétera, etcétera. Bueno, el productor se vuelve loco. Lo que quiere es que sea claro, simple, sencillo, que no se contradiga y que lo que la regulación quiere proteger, la salud pública, la bromatología, etcétera, etcétera, no perjudique lo que también necesitan los ciudadanos, que es libre competencia, concurrencia, diversidad, dinámica económica, etcétera, etcétera. Entonces, esto que es una materia súper desconocida para cualquiera de nosotros, tiene que empezar a ser cada vez más central. De hecho, nosotros como partido, que tenemos mucha presencia en los parlamentos, nacional, provinciales, municipales, todo el tiempo se nos ocurren cosas. Y decimos, voy a hacer un proyecto para, y ahí viene la regulación. Nuestras regulaciones, sean a idea nuestra o de otros, tienen que cumplir estos principios. Si no cumplen esos principios, por querer hacerle un favor a alguien, a algo, por buena intención, ocasionamos un problema muy grande. Así que no sé si tienen preguntas. Si no, le agradecemos a los tres. Liliana Mandá Salamines. Bueno, no, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a los tres expositores, son los tres temas súper interesantes y después seguimos con el ciclo de charlas. Gracias. Por las dudas, todavía si están ahí en la tercera clase del sistema previsional, van a estar Rafael Rothman, que es experto en sistemas previsionales, y Paula Oliveto, que es la que llevó adelante la discusión de las cuestiones previsionales en el Congreso de la Nación de parte de nuestro bloque,
y vamos a ver que es mucho más complejo que la fórmula de actualización jubilatoria nada más. Gracias.